Una viuda embarazada dio su último pedazo de pan a un niño hambriento en medio del desierto. No tenía nada más, ni comida, ni casa, ni esperanza. Cuando encontró a ese niño tirado en la tierra seca, con los labios partidos y los ojos vacíos, miró el pan, miró su propio vientre, y aún así lo partió a la mitad y se lo puso en las manos. Pero lo que esa mujer no sabía es que alguien observaba todo desde lo alto del cerro, un hombre a caballo, inmóvil contra el cielo anaranjado. Él no buscaba a la viuda, él buscaba a ese niño, y cuando descubras quién era realmente esa criatura, vas a entender por qué un simple pedazo de pan lo cambió todo. ¿Tú crees que hizo bien en dar su último pan o debió guardarlo para el hijo que aún no nacía? Comenta. Ahora pon atención porque esta historia tiene una revelación que cambia todo lo que acabas de escuchar. Y si no te quedas hasta el final, vas a perderte exactamente el momento en que esa viuda descubre la verdad sobre ese niño. Ahora déjame contarte cómo empezó todo. Adela Montaño contó las monedas sobre la mesa 3 veces, no porque hubiera perdido la cuenta, sino porque el resultado era tan bajo que necesitaba confirmarlo con los dedos para que su cabeza lo aceptara. 7 monedas de cobre. Eso era todo. 7 monedas que no alcanzaban para maíz, que no alcanzaban para frijol, que apenas alcanzaban para un trozo de pan en la tienda de Eustaquio si llegaba temprano, antes de que subiera el precio como hacía cada vez que el sol apretaba y los caminos se vaciaban. Las puso en fila sobre la madera astillada de la mesa. Las alineó con la punta del dedo índice como si fueran soldados de un ejército ridículo, y después las juntó todas en el centro de la palma y cerró el puño. El jacal tenía 2 cuartos, uno donde dormía y otro donde hacía todo lo demás. El techo de lámina dejaba pasar un hilo de luz por la esquina donde el óxido había ganado la pelea contra el metal, y ese hilo caía exactamente sobre el jarro de barro donde guardaba el agua. El piso era de tierra apisonada. Las paredes de adobe tenían grietas que Adela había rellenado con una mezcla de lodo y paja seca que Fermín le había enseñado a preparar en los primeros meses de casados, cuando todavía había cosas que enseñar y cosas que aprender y el futuro parecía algo que valía la pena construir. Fermín. 4 meses. 4 meses desde que bajaron del cerro con la noticia y la cara que ponen los hombres cuando tienen que decirle a una mujer que su marido ya no va a volver. 4 meses desde que el techo de la mina de Don Abundio Cisneros se derrumbó sobre la espalda de un hombre que no pesaba más de 70 kilos y que había entrado a trabajar esa mañana con la misma ropa del día anterior, porque solo tenía 2 mudas y la otra estaba secándose en el tendedero. 4 meses desde que Adela tuvo que cavar la fosa ella sola en el camposanto del pueblo, con una pala prestada que le devolvió limpia al día siguiente, porque nadie quiso ayudarla, no por crueldad, por algo peor que la crueldad, por cálculo. Ayudar a la viuda de un minero muerto en las tierras de Cisneros era ponerse en el camino de Cisneros, y en ese pueblo nadie se ponía en el camino de Cisneros. Se puso de pie con el esfuerzo que requiere levantar un cuerpo que pesa más de lo que debería por las razones equivocadas. La barriga le jalaba hacia adelante con la insistencia de lo inevitable. 7 meses. 7 meses de una criatura que crecía dentro de ella con la misma indiferencia paciente con que crecen las raíces debajo de la tierra seca, sin pedir permiso, sin preguntar si hay agua, sin importarle que el mundo de afuera se esté cayendo a pedazos. Adela se puso el rebozo sobre los hombros, guardó las monedas en el bolsillo del vestido, ese vestido floral que alguna vez fue bonito y que ahora tenía manchas de lodo en el dobladillo y un remiendo en el costado izquierdo donde la tela se había rendido, y salió al camino. El desierto de Coahuila no es un lugar, es una condición, una forma de existir donde todo lo que vive lo hace a pesar de algo, a pesar del sol, a pesar del viento, a pesar de la sed. Los mezquites crecen torcidos porque el viento los empuja desde que son brotes, y terminan con formas que parecen preguntas sin respuesta. Los nopales se cubren de espinas no por maldad, sino por experiencia, porque aprendieron hace siglos que en este lugar todo lo que no se defiende desaparece. Las piedras del camino brillaban bajo el sol de octubre, con ese resplandor seco que no es luz sino calor convertido en imagen, y Adela caminaba sobre ellas con los pies descalzos,
porque los guaraches se le habían roto la semana anterior, y reparar unos guaraches costaba más que esas 7 monedas juntas. El pueblo estaba a 40 minutos caminando si una no estaba embarazada. Adela tardaba 1 hora, a veces más, dependiendo de cómo le tratara la espalda y de cuántas veces tuviera que detenerse a respirar con las manos apoyadas en las rodillas y los ojos cerrados, contando hasta 10 como le había enseñado Siriaca Vega, la partera, que era la única persona en el pueblo que todavía le dirigía la palabra sin bajar la voz. El camino viejo bordeaba el arroyo seco durante un trecho y después subía por una cuesta suave hasta la primera calle del pueblo. A esa hora de la mañana el camino estaba vacío. Los arrieros habían dejado de pasar hacía semanas, desde que las lluvias no llegaron y los ranchos del norte empezaron a secarse como fruta olvidada al sol. Sin arrieros no había comercio. Sin comercio no había movimiento. Sin movimiento, el pueblo se convertía en lo que siempre había sido debajo de la superficie, un puñado de casas de adobe aferradas a un valle donde el agua era un recuerdo y el futuro una palabra que nadie usaba. Adela llegó a la tienda de Eustaquio cuando el sol ya había pasado de tibio a firme. Eustaquio Garza era un hombre de 50 y tantos años, con un bigote que le cubría el labio superior como una cortina vieja y unos ojos pequeños que se movían con la rapidez calculadora de quien ha pasado toda su vida pesando cosas y cobrándolas. Tenía la tienda más surtida del pueblo, que no era decir mucho. Unas repisas de madera con costales de maíz, frijol, arroz, piloncillo, jabón de barra, velas de cebo, y un mostrador de vidrio con dulces que los niños del pueblo miraban como si fueran joyas. Adela entró sin saludar, no por grosería sino por economía. Cada palabra que una dice en una tienda donde debe dinero es una palabra que puede usarse en su contra. Fue directo al mostrador y pidió un pan. Eustaquio la miró por encima de los costales, como quien mira algo que no merece toda su atención. Sacó un pan redondo del canasto que tenía detrás del mostrador, lo puso sobre el vidrio y dijo el precio con la voz plana de quien dice algo que no necesita explicación. Adela puso las monedas sobre el vidrio. Eustaquio las contó con un movimiento de dedo que parecía ensayado, moneda por moneda, empujándolas hacia su lado del mostrador con la uña del pulgar, y asintió sin decir nada. Adela tomó el pan, lo envolvió en un pedazo de tela que sacó del rebozo y se lo puso contra el pecho, entre el rebozo y el vestido, donde el calor de su cuerpo lo mantendría tibio. Fue al girar hacia la puerta cuando escuchó las voces. 2 mujeres que estaban en la esquina de la tienda, junto al costal de frijol, hablando en ese tono que no es susurro ni es voz normal, sino algo intermedio, diseñado específicamente para ser escuchado por la persona de la que se habla, sin que pueda decirse que le hablaron directamente. Una de ellas era Jacinta Solís, esposa de uno de los capataces de Don Abundio. La otra era Rufina Campos, hermana del sacristán. «Mira nada más», dijo Jacinta sin mirar a Adela, pero girando el cuerpo lo suficiente para que las palabras llegaran donde tenían que llegar. «Comprando pan con lo último que tiene, si ya sabe que esa criatura va a nacer muerta. Dios castiga a las que no guardan luto como se debe». Rufina se tapó la boca con la mano, que es lo que hacen las personas que quieren reírse sin que se note y que al hacerlo lo hacen notar más. Adela se detuvo un instante, un solo instante, lo suficiente para que su espalda se tensara y sus dedos apretaran el pan contra el pecho con una fuerza que no era necesaria para sostener un pan, pero que era absolutamente necesaria para no girar y decirle a Jacinta Solís que su esposo le debía 4 meses de salario a Fermín cuando murió, y que ni una moneda de eso había llegado a sus manos. No giró, no dijo nada. Salió de la tienda con el paso de siempre, ni más rápido ni más lento, porque Adela había aprendido algo que las mujeres como ella aprenden antes que cualquier otra cosa, que la velocidad con que caminas después de que te humillan es lo primero que miden los que te humillaron. El camino de regreso fue más largo, no porque la distancia hubiera cambiado, sino porque el cuerpo de Adela decidió que ese día iba a cobrarle cada paso. La espalda le dolía con esa pulsación sorda que no se va, sino que se instala, como un inquilino que no paga renta, pero que tampoco se puede echar.
Las rodillas le temblaban cada vez que el camino subía, aunque las subidas eran tan leves que cualquier persona las habría llamado terreno plano. La barriga le pesaba como si la criatura adentro supiera que algo estaba mal afuera y quisiera bajar a comprobarlo. Se detuvo 3 veces. La primera, junto a un mezquite torcido cuya sombra era tan delgada que apenas le cubría un hombro. La segunda, en una piedra grande y plana que estaba al borde del camino y que generaciones de caminantes habían pulido con sus cuerpos cansados hasta darle una superficie casi suave. La tercera fue involuntaria. Las piernas simplemente dejaron de responder durante unos segundos, como un mecanismo que se atasca, y Adela tuvo que quedarse de pie con las manos en las rodillas y los ojos cerrados, respirando con esa respiración controlada que no es calma, sino esfuerzo disfrazado de calma. Fue en esa tercera parada cuando lo escuchó, un sonido que al principio confundió con el viento. Pero no era el viento, porque el viento en Coahuila tiene un tono constante, un zumbido seco que no sube ni baja, y lo que Adela escuchó subía y bajaba con el ritmo irregular de algo vivo, algo que respira, algo que sufre. Se quedó quieta. Giró la cabeza hacia los arbustos de gobernadora que bordeaban el camino por el lado del arroyo seco. El sonido venía de ahí, un quejido. No, menos que un quejido, un intento de quejido, como cuando alguien quiere gritar, pero el cuerpo ya no le alcanza para producir un grito completo, y solo sale eso, un fragmento de sonido, un pedazo de voz que se rompe antes de llegar a ser palabra. Adela miró el camino en ambas direcciones. Vacío. El sol estaba directamente arriba, y las sombras se habían encogido debajo de las cosas como animales que se esconden. No había nadie. No había arrieros. No había carretas. No había nada más que el desierto con su silencio enorme, y ese sonido pequeño que salía de entre los arbustos como una grieta en una pared por donde se cuela algo que no debería verse. Se acercó despacio, no por precaución, sino porque su cuerpo no le permitía acercarse de otra manera. Apartó las ramas de gobernadora con una mano mientras la otra sostenía el pan contra el pecho, y entonces lo vio. Un niño. Tirado boca arriba sobre la tierra agrietada, con los brazos extendidos a los lados y las piernas ligeramente dobladas, como si hubiera caído caminando, y ya no hubiera podido levantarse. Tendría 5 o 6 años. La camisa que llevaba puesta había sido roja alguna vez. Un rojo vivo, de esos que las madres eligen para los hijos porque se ven de lejos y los hacen fáciles de encontrar. Pero ahora era un rojo sucio, opaco, mezclado con polvo y con algo que podía ser sudor seco o lágrimas secas o las dos cosas. Los pies descalzos tenían ampollas en las plantas y tierra incrustada en las uñas. El cabello oscuro estaba pegado a la frente con una mezcla de sudor y polvo que formaba una pasta mate. Pero lo que Adela vio primero no fueron los pies, ni la ropa, ni el cabello. Fueron los ojos. Estaban abiertos, enormes, hundidos en unas cuencas que se habían vuelto demasiado grandes para esa cara demasiado pequeña. No lloraban. Ya no quedaban lágrimas en ese cuerpo para producir llanto. Solo miraban hacia arriba, con esa expresión que tienen los que llevan tanto tiempo, pidiendo algo que ya se olvidaron de qué era lo que pedían. Los labios del niño estaban partidos de verdad, no como metáfora. La piel de los labios se había agrietado como se agrieta la tierra cuando no llueve, y en las grietas había costras de sangre seca tan finas que parecían líneas dibujadas con tinta oscura. La boca estaba ligeramente abierta y de ella salía ese sonido que Adela había escuchado desde el camino. Un murmullo que no era palabra, ni llanto, ni respiración, sino las 3 cosas juntas, comprimidas en un hilo de aire que era lo último que ese cuerpo pequeño podía producir. Adela se arrodilló junto a él. El movimiento le costó un dolor agudo en la parte baja de la espalda que le subió por la columna como una chispa eléctrica, pero ni siquiera registró ese dolor porque toda su atención estaba en esos ojos enormes que ahora la miraban a ella. El niño la miraba como miran los animales heridos cuando aparece alguien, sin saber si lo que viene es ayuda o es el final, pero ya sin fuerzas para que la diferencia importe. Adela lo miró. Miró el pan que llevaba contra el pecho, ese pan redondo, tibio todavía, que había comprado con las últimas 7 monedas que tenía en el mundo. Ese pan que era lo único entre ella,
su hijo por nacer, y el hambre de mañana, y el hambre de pasado mañana, y todos los hambres que vendrían después, porque las monedas se habían acabado, y nadie en ese pueblo iba a darle trabajo, ni a fiarle, ni a mirarla a los ojos. Miró su vientre. 7 meses. Una criatura que dependía de que ella comiera para poder seguir formándose, para que los huesos se endurecieran y los pulmones se terminaran de hacer, y el corazón latiera con la fuerza suficiente para sobrevivir el momento de nacer. Miró al niño. No pensó. No calculó. No sopesó opciones como se sopesan monedas en una balanza. Lo que hizo Adela en ese momento no vino de la cabeza, sino de un lugar más antiguo, más profundo, más exacto que cualquier razonamiento. Sacó el pan de entre el rebozo y el vestido, lo partió por la mitad con las 2 manos. Un movimiento limpio, sin dudar, como quien parte algo que siempre supo que iba a partir, y le puso una mitad en las manos al niño. Las manos del niño temblaban con ese temblor que no es de frío sino de debilidad, el que tiene el cuerpo cuando los músculos llevan tanto tiempo sin recibir alimento que ya no pueden mantener su propia quietud. Los dedos se cerraron sobre el pan con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan agotado, como si toda la energía que le quedaba se hubiera concentrado en esos 10 dedos pequeños aferrados a un pedazo de pan. Mordió. Mordió con una desesperación que no se puede describir con palabras, porque las palabras son lentas y ordenadas, y lo que ese niño hizo con ese pan no tenía nada de lento ni de ordenado. Mordió como muerden los que llevan días sin comer, con todo el cuerpo, no solo con la boca, con los ojos cerrados y los hombros encogidos, y un sonido gutural que salía de la garganta con cada bocado, como si cada pedazo de pan fuera arrancado no del pan, sino del hambre misma. Se atragantó. El pedazo era demasiado grande y el cuerpo demasiado débil para procesarlo con la velocidad que la desesperación le exigía. Tosió. Una tos seca que sonaba como algo que se rompe por dentro. Adela le levantó la cabeza con una mano. La otra sostenía todavía su mitad del pan, y lo recargó contra su brazo, en esa posición que las mujeres que han cuidado niños conocen de memoria. La cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, la espalda recta, los golpecitos suaves entre los omóplatos. El niño tosió 2 veces más y el pedazo de pan pasó. Volvió a morder, esta vez más despacio, no porque hubiera aprendido la lección, sino porque el cuerpo le impuso su límite. Adela sacó el guaje del rebozo. Estaba casi vacío. Quedaba un fondo de agua tibia que sabía a barro y a cuero, y se lo acercó a los labios. El niño bebió con los ojos cerrados, con esa entrega total que tienen los que beben después de una sed larga, cuando el agua deja de ser un líquido y se convierte en algo sagrado. Bebió hasta que el guaje quedó vacío y después se quedó quieto, respirando con una respiración que poco a poco fue pasando de rápida y entrecortada a algo que se parecía más a la calma. Adela se sentó en la tierra junto a él. Se comió su mitad del pan en silencio, masticando despacio. No por disciplina, sino porque su cuerpo también estaba cansado y la mandíbula le dolía con ese dolor sordo que aparece cuando se aprietan los dientes durante demasiadas horas sin darse cuenta. Masticó cada bocado hasta convertirlo en pasta y lo tragó con la conciencia de que ese era el último alimento que iba a entrar en su cuerpo por un tiempo que no podía calcular. El niño no habló, no dijo su nombre, no dijo de dónde venía. No dijo cómo había llegado hasta esos arbustos en medio de la nada, solo se quedó acostado con la cabeza apoyada en el brazo de Adela, mirándola con esos ojos enormes que ahora tenían algo diferente. No gratitud, porque la gratitud requiere entender lo que se recibió, y un niño de esa edad en ese estado no entiende, solo siente. Lo que tenían esos ojos era algo más básico: reconocimiento. El reconocimiento primitivo de que la persona que está a tu lado eligió estar a tu lado cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Adela se quedó un rato largo sentada en la tierra con el niño recargado en su brazo y el sol cayendo sobre ambos con la imparcialidad brutal de las cosas que no tienen opinión. Después se levantó, otro dolor en la espalda, otro esfuerzo en las rodillas, y levantó al niño en brazos. Pesaba menos de lo que debería pesar un niño de esa edad, mucho menos. Era como cargar un costal de huesos envueltos en tela, y esa ligereza era peor que cualquier peso, porque los niños no deberían ser ligeros.
Los niños deberían pesar lo que pesan las cosas que están llenas de vida. Lo cargó durante todo el camino de regreso al jacal. 40 minutos que se convirtieron en 1 hora, y la hora en algo que dejó de medirse, porque cuando cargas a un niño desconocido por un camino de tierra en medio del desierto, con 7 meses de embarazo encima, el tiempo deja de funcionar como reloj y empieza a funcionar como prueba. Llegó al jacal cuando el sol empezaba a caer. Acostó al niño sobre el petate que era su cama, le quitó la camisa roja sucia con cuidado de no tocar las ampollas de los pies, le limpió la cara con un trapo húmedo que exprimió sobre el jarro del agua, y le dio lo último que quedaba del pan, unas migajas que había guardado en el bolsillo del vestido, tan pequeñas que apenas cubrían la palma de una mano, pero que el niño comió con la misma intensidad con que había comido el primer pedazo, como si cada migaja fuera un continente. Esa noche el jacal estuvo más lleno que de costumbre, no de cosas ni de personas, sino de algo que no tiene nombre, pero que se siente cuando un espacio que estaba ocupado por una sola soledad de pronto contiene dos. Adela se acostó en el piso de tierra junto al petate, con el rebozo enrollado bajo la cabeza como almohada, y se quedó mirando el techo de lámina donde la luna se asomaba por el agujero de óxido como un ojo redondo y frío. El niño dormía con la boca abierta y los puños cerrados, apretando el aire como si en sueños todavía estuviera agarrando el pan. Lo que Adela no sabía, lo que no podía saber porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo como para mirar más allá de lo inmediato, era que mientras ella caminaba por el arroyo seco con el niño en brazos, alguien la observaba. Desde lo alto del cerro que domina el camino viejo, a unos 300 metros de distancia, un hombre a caballo había presenciado todo. Cómo Adela encontró al niño, cómo se arrodilló junto a él, cómo sacó el pan del rebozo, cómo lo partió en dos, cómo le levantó la cabeza para que no se atragantara, cómo lo cargó durante 1 hora bajo el sol. Lo había visto todo con la inmovilidad de alguien que sabe mirar sin ser visto, montado sobre un caballo negro que tampoco se movía, como si ambos, hombre y animal, fueran parte del cerro, una extensión de la piedra y del polvo. Se llamaba Isauro Treviño. Tenía 42 años, la barba cerrada y oscura, un sombrero de cuero que le cubría media cara, y las manos más grandes que Adela hubiera visto si lo hubiera visto. Era el capataz de confianza de don Abundio Cisneros. No su empleado, su herramienta. La diferencia es importante. Un empleado puede decir que no. Una herramienta no tiene esa opción. Isauro llevaba 3 días recorriendo cada vereda, cada rancho abandonado, cada cruce de caminos entre Saltillo y el pueblo, buscando exactamente a ese niño. No a Adela, al niño. Porque ese niño que estaba acostado en el petate de Adela, con los puños cerrados y la boca abierta, no era un niño cualquiera. Se llamaba Toñito, y era el único nieto de don Abundio Cisneros. Isauro esperó a que Adela entrara al jacal y cerrara la puerta. Una puerta de madera tan vieja que más que cerrar, se recargaba contra el marco con la resignación de las cosas que ya cumplieron su función. Y entonces giró el caballo y emprendió el regreso a la hacienda. La hacienda de los Cisneros estaba a 2 horas a caballo del pueblo, en un valle donde el agua todavía corría por un arroyo que nunca se había secado, porque don Abundio había construido una represa río arriba que desviaba el agua hacia sus tierras con la legalidad dudosa de quien tiene un juez amigo y un abogado que sabe dónde poner las firmas. La casa grande era de piedra y cantera, con un patio central donde un naranjo viejo daba sombra a una mesa donde don Abundio tomaba el café cada mañana a las 6, no porque le gustara el café a esa hora, sino porque le gustaba que los peones lo vieran sentado ahí cuando llegaban a trabajar, como un recordatorio silencioso de quién era el dueño de la sombra, del naranjo, de la mesa y de las horas. Don Abundio Cisneros tenía 63 años, y el aspecto de un hombre que ha comido bien toda su vida en una región donde comer bien es un privilegio que se construye sobre el hambre de otros. Era alto, ancho de espaldas, con las manos curtidas por un trabajo que había dejado de hacer hacía décadas, pero que le gustaba aparentar que todavía hacía. Tenía una voz grave que no necesitaba gritar para ser obedecida. Una de esas voces que llenan un cuarto sin levantarse de la silla, que imponen autoridad no por volumen sino por peso, como las piedras que no necesitan moverse para estorbar.
Isauro llegó a la hacienda cuando el último hilo de luz del día se apagaba detrás de los cerros. Desmontó en el patio trasero, ató el caballo al poste de siempre y cruzó la casa hasta el despacho donde sabía que don Abundio estaría sentado, como estaba sentado cada noche, detrás de un escritorio de madera oscura que había pertenecido a su padre y al padre de su padre, con un vaso de tequila a la derecha y una carpeta de papeles a la izquierda. «Encontré al niño», dijo Isauro desde la puerta. No entró. Nunca entraba al despacho sin que don Abundio le hiciera una seña con la mano, y don Abundio no siempre hacía esa seña, porque parte de su poder consistía en hacer esperar a la gente en el umbral de las puertas, como si el espacio del otro lado fuera algo que había que ganarse. Don Abundio levantó la vista de los papeles, no cambió la expresión, no preguntó dónde, no preguntó cómo, solo hizo la seña con la mano, un movimiento mínimo, casi imperceptible, de esos que solo entienden los que llevan años obedeciendo, y esperó a que Isauro entrara y cerrara la puerta. Está en el jacal de una viuda, camino viejo, a media hora del pueblo. La mujer lo encontró en la vereda tirado entre los arbustos. Le dio de comer. Lo tiene ahí. Don Abundio se sirvió tequila, no del que ofrecía a las visitas. Ese estaba en una botella etiquetada en el mueble de la sala, sino del que guardaba en el cajón izquierdo del escritorio, una botella sin etiqueta de un tequila blanco tan transparente que parecía agua y que olía a tierra mojada después de una lluvia que no había caído. Bebió un trago, puso el vaso sobre la mesa con un golpe seco que no era fuerte, pero que sonaba como un punto final, y dijo: «¿Quién es la viuda?» «Adela Montaño, esposa de Fermín Montaño, el que murió en la mina del Cerro Norte hace 4 meses. Está embarazada. Vive sola». Don Abundio procesó la información con la velocidad de alguien que ha pasado toda su vida evaluando personas como se evalúan terrenos, por su utilidad, por su ubicación, por lo que cuestan y por lo que estorban. Una viuda, embarazada, sola, esposa de un minero muerto, sin familia visible, sin recursos, sin aliados. En términos de don Abundio, era lo mismo que nada. «Tráeme al niño», dijo. «Mañana antes del mediodía, sin testigos, y si la mujer se pone difícil, le ofreces unas monedas. Si no acepta las monedas, las sacas del camino. No quiero complicaciones». Isauro asintió, una inclinación de cabeza que era más un acuse de recibo que una confirmación, porque entre Isauro y don Abundio las órdenes no se discutían ni se confirmaban, se ejecutaban como se ejecutan los mecanismos de un reloj, sin opinión, sin emoción, sin la posibilidad de funcionar de otra manera. Salió del despacho, cruzó el patio, desató el caballo y lo llevó al establo. Le dio agua y maíz con la meticulosidad de quien cuida mejor a los animales que a las personas. No por preferencia, sino por costumbre. Los animales responden a los cuidados de manera predecible. Las personas no. Se sentó en el banquillo de madera que estaba junto a la puerta del establo. Se quitó el sombrero y se pasó la mano por la cara, con el gesto de quien se limpia algo que no es polvo ni sudor, sino algo más difícil de quitar. No era la primera vez que don Abundio le ordenaba algo que le dejaba ese sabor metálico en el fondo de la garganta, que no es sangre ni es bilis, sino algo parecido a la vergüenza digerida, la vergüenza de hacer cosas que uno sabe que están mal, pero que hace igual porque la alternativa es peor. Isauro había aprendido a vivir con ese sabor como se aprende a vivir con un diente roto. Duele, pero uno se acostumbra a masticar por el otro lado. Pero esta vez era diferente. Esta vez había visto algo que no podía masticar por el otro lado. Había visto a una mujer embarazada, sola, sin nada, arrodillarse en el polvo del camino y partir su último pedazo de pan para dárselo a un niño que no conocía. No su sobra, no un pedazo que le sobrara. Su último pan, el único, el que se compró con las últimas monedas y que era lo único que se interponía entre ella y el hambre completa. Y lo partió a la mitad sin pensarlo, sin dudarlo, como quien hace algo que no necesita ser decidido, porque ya estaba decidido antes de que la situación se presentara. Isauro se quedó sentado en el banquillo hasta que las estrellas salieron y el establo se llenó de ese silencio espeso que tiene la noche en el campo cuando hasta los grillos se callan. No durmió, no porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos veía la misma imagen,
una mujer arrodillada en el polvo partiendo un pan. Y detrás de esa imagen, como una sombra que se proyecta sobre otra sombra, veía otra imagen más vieja. Una mujer diferente, en otro pueblo, en otra década, arrodillada en el piso de tierra de una casa que no era una casa sino un hueco debajo de un puente, partiendo una tortilla a la mitad y dándosela a un niño de 5 años que era él, su madre. Remedios Treviño, muerta hacía 27 años de una enfermedad que no tuvo nombre porque los pobres no se mueren de enfermedades con nombre, sino de pobreza, que es la enfermedad que contiene a todas las demás. Remedios había enviudado cuando Isauro tenía 3 años. Su esposo, el padre de Isauro, había muerto en una mina también, no la de Cisneros, otra. Pero la historia era la misma, porque en esa región las historias de los mineros muertos eran todas la misma historia, con nombres diferentes. Remedios cargó a Isauro por los caminos durante 2 años, durmiendo donde podía, comiendo lo que encontraba, trabajando en lo que le ofrecieran. Una noche, debajo de un puente en Monclova, cuando no le quedaba más que media tortilla, la partió y le dio la mitad a Isauro y la otra mitad a un hombre viejo que estaba tirado junto a ellos y que ya no podía moverse. El hombre murió al amanecer. La media tortilla estaba intacta junto a su cuerpo. Remedios la recogió, se la dio a Isauro y siguieron caminando. Esa imagen, la tortilla partida, las manos de su madre, la cara del viejo muerto con la media tortilla al lado, era la imagen más antigua que Isauro tenía, la más vieja, la que estaba en el fondo de todas las demás como el cimiento está en el fondo de una casa. Y esa noche, sentado en el banquillo del establo de don Abundio Cisneros, esa imagen se había superpuesto con la de Adela partiendo el pan en el camino viejo, y las dos juntas formaban algo que Isauro no sabía nombrar, pero que sentía en el centro del pecho, con la claridad de las cosas que no necesitan nombre para ser reales. La historia del niño era una de esas historias que en esa región se contaban en voz baja, cuando se contaban, porque involucraba a los cisneros, y lo que involucraba a los cisneros se guardaba como se guardan las armas, lejos de los ojos, pero cerca de la mano. Don Abundio había tenido 2 hijos, el mayor, Ernesto, y el menor, Porfirio. Porfirio había muerto de niño de algo que el médico del pueblo llamó fiebre, pero que los que sabían decían que fue negligencia, porque don Abundio estaba en Monterrey cerrando un negocio de ganado cuando el niño enfermó, y la madre no se atrevió a llamar al doctor sin permiso del marido. Ernesto creció solo, con la carga de ser el único heredero de un hombre que no sabía ser padre, sino patrón. Ernesto Cisneros era lo que don Abundio nunca fue y nunca quiso ser, un hombre que sentía. Creció en la hacienda con las comodidades que da el dinero ajeno, pero con la inquietud de los que saben que las comodidades tienen un costo que otros pagan. A los 17 años empezó a visitar los pueblos cercanos no como patrón, sino como cualquier muchacho a caballo pero sin escolta, comprando cosas en las tiendas con sus propias manos, hablando con la gente sin ese tono que usan los ricos cuando le hablan a los pobres. Ese tono que suena amable, pero que tiene adentro la misma dureza que tiene el vidrio, transparente pero impenetrable. En uno de esos pueblos conoció a Catalina Duarte, hija de un herrero que no tenía más riqueza que su yunque y su reputación de hombre honesto. Catalina tenía 19 años, manos fuertes de ayudar a su padre en la fragua, y una risa que Ernesto escuchó desde el otro lado de la plaza y que le cambió la dirección del paso como cambia la dirección del viento. Sin aviso, sin explicación, sin posibilidad de resistirse. Se casaron en secreto. No por vergüenza, sino por supervivencia, porque ambos sabían que don Abundio no aceptaría jamás que su único heredero se casara con la hija de un herrero. La boda fue en una capilla de un rancho a 3 horas de caballo, con 4 testigos, y un padre que aceptó casarlos a cambio de la promesa de que Ernesto repararía el techo de la capilla, que llevaba 2 años con goteras. No hubo fiesta. No hubo anillos. Solo 2 personas que se juraron algo delante de un altar de madera, en un cuarto que olía a cera derretida y a polvo viejo, y que creyeron con la convicción de los jóvenes que un juramento era suficiente para sostenerse contra el mundo. Toñito nació 1 año después, Antonio Cisneros Duarte, aunque nadie lo llamó nunca así.
Para Catalina era Toñito. Para Ernesto era el chamaco. Para don Abundio no era nada, porque don Abundio no supo de su existencia hasta que fue demasiado tarde para impedirla y demasiado pronto para aceptarla. La noticia llegó, como llegan las noticias malas a los hombres poderosos. No de frente, sino de costado, traída por alguien que no fue invitado a traerla. Fue el administrador de la hacienda, Hildebrando Quirós, un hombre que tenía la habilidad de los cobardes para entregar información dañina como si fuera un favor. Don Abundio, no sé si usted sabe, pero su hijo Ernesto tiene un niño en el pueblo de Catalina Duarte, la hija del herrero. Don Abundio no gritó. Los hombres como don Abundio no gritan, porque gritar es perder el control. Y perder el control es mostrar que algo te afecta, y mostrar que algo te afecta es darle poder a la persona que te lo causó. Lo que hizo fue peor que gritar. Se quedó en silencio. Un silencio largo, denso, del tipo que llena los cuartos como un gas invisible que hace difícil respirar. Después dijo, con la misma voz con que pedía el café por las mañanas: «Dile a Ernesto que lo quiero ver en el despacho, ahora». Lo que pasó en ese despacho no lo sabe nadie con certeza, porque las paredes eran gruesas y la puerta estaba cerrada, pero los que trabajaban en la hacienda dicen que Ernesto salió con la cara roja y los ojos húmedos, y que don Abundio se quedó sentado detrás del escritorio con el vaso de tequila vacío, y la expresión de alguien que acaba de tomar una decisión que no piensa explicar, ni justificar, ni modificar. La decisión era simple. Ernesto podía quedarse en la hacienda y heredar todo, pero debía dejar a la mujer y al niño. O podía quedarse con la mujer y el niño, pero entonces dejaba de ser su hijo. Ernesto eligió a Catalina, se fue de la hacienda esa misma noche con un caballo, 2 mudas de ropa, y la certeza irracional de los que creen que el amor es una forma de economía que puede sustituir a todas las demás. Se instaló en el pueblo de Catalina, trabajó en la fragua con el suegro, aprendió a manejar el martillo con la misma torpeza con que manejan las herramientas los que nunca tuvieron que usarlas, y fue feliz durante un tiempo que después, visto desde lejos, pareció demasiado corto como para haber sido real. La epidemia llegó en otoño, no como rayo, sino como lluvia, despacio, mojando todo, metiéndose por las grietas que nadie sabe que tiene hasta que se mojan. Primero fueron los viejos, después los niños, después los que estaban en medio, los que se creían fuertes, los que no tomaban precauciones porque las precauciones son para los débiles y ellos no eran débiles hasta que lo fueron. Ernesto enfermó un martes y murió un sábado. 5 días. 5 días para que un hombre de 24 años pasara de estar martillando hierro en la fragua a estar envuelto en una sábana en el piso de una casa que todavía olía al humo de la cena que había preparado la noche anterior. Catalina quedó sola con Toñito, sin dinero, sin trabajo, sin el esposo que era su único vínculo con una familia que nunca la aceptó. El herrero, su padre, había muerto 2 meses antes de la misma epidemia. La fragua se cerró. La casa se empezó a caer como se caen las casas que ya nadie mantiene. No de golpe, sino por partes. Primero una gotera, después una grieta, después una puerta que ya no cierra, hasta que un día te das cuenta de que lo que tienes alrededor ya no es una casa, sino un recuerdo con paredes. Fue entonces cuando don Abundio mandó a Hildebrando Quirós al pueblo, no a dar el pésame, no a ofrecer ayuda, a entregar un mensaje, que Catalina debía irse del pueblo con el niño, que no quería saber más de ella, y que si intentaba reclamar algo a nombre de su hijo, se iba a encontrar con que los abogados de don Abundio eran más que suficientes para enterrar cualquier reclamo debajo de tanta tinta y tanto papel, que tardaría 10 años en ver la luz, y para entonces ya no importaría. Catalina se fue, no porque le tuviera miedo a don Abundio, o tal vez sí, pero ese no fue el único motivo. Se fue porque no le quedaba nada en ese pueblo más que la tumba de Ernesto, y la fragua cerrada, y las miradas de la gente que la veía como se ve a los sobrevivientes de las tragedias ajenas, con una mezcla de lástima y alivio de que no les haya tocado a ellos. Se fue a pie, con Toñito de la mano, hasta un pueblo a 3 días de camino, donde una prima segunda le había ofrecido un cuarto en su casa. La prima se llamaba Candelaria, y la generosidad que había expresado en una carta
resultó ser considerablemente más pequeña en persona. El cuarto era un rincón de un patio trasero con un techo de lámina y un catre que olía a humedad. Catalina aceptó sin quejarse, porque quejarse es un lujo que requiere alternativas y ella no tenía ninguna. Trabajó lavando ropa ajena durante 8 meses, dejando a Toñito con Candelaria, que lo cuidaba con la dedicación mínima de quien hace un favor que ya se arrepintió de ofrecer. La enfermedad volvió por Catalina una noche de marzo, como si hubiera estado esperando a que bajara la guardia. No la misma que mató a Ernesto, otra, más lenta, más paciente, una de esas enfermedades que se instalan en el pecho y se quedan ahí como un inquilino que no paga y que cada noche tose un poco más fuerte. Catalina tosió durante 3 semanas, cada día un poco más débil, cada noche un poco más consciente de que lo que tenía no se iba a ir con té de hierbas ni con cataplasmas de sebo. Una madrugada llamó a Candelaria y le pidió que cuidara a Toñito. No temporalmente, para siempre. Candelaria no dijo que sí ni dijo que no. Dijo esa cosa que dice la gente cuando no quiere comprometerse. Ya veremos. Catalina murió al amanecer siguiente, con los ojos abiertos y los puños cerrados, como si hasta el último momento hubiera estado peleando contra algo que no podía vencer. Candelaria cuidó a Toñito durante 4 meses, con la energía decreciente de una obligación que nunca quiso. Le daba de comer, pero no le hablaba. Le daba un lugar donde dormir, pero no lo arropaba. Le daba lo mínimo que una persona puede darle a un niño, sin que se le pueda llamar abandono, que es una forma de abandono tan efectiva como la otra, pero sin la evidencia que permite señalarla. Una noche Toñito se fue. No escapó. Los niños de 5 años no escapan, porque escapar requiere un plan, y los niños de 5 años no hacen planes. Simplemente salió por la puerta del patio que Candelaria dejó abierta, caminó por la calle oscura hasta el borde del pueblo, y siguió caminando. Caminó durante 3 días en una dirección que no eligió, porque a los 5 años todas las direcciones son iguales cuando no tienes a dónde ir. Comió lo que encontró: tunas silvestres, raíces que masticó sin saber si eran comestibles, agua de un charco que se formó después de una lluvia pasajera. Caminó hasta que las piernas dejaron de funcionar y se cayó entre unos arbustos de gobernadora en una vereda al borde de un arroyo seco, y ahí se quedó, boca arriba, mirando el cielo con los ojos enormes de los que ya no esperan nada. Hasta que una mujer embarazada con un pan contra el pecho se detuvo en el camino porque escuchó un sonido que no era el viento. Mientras Adela dormía en el piso de su jacal con Toñito sobre el petate, don Abundio estaba en su despacho, procesando una información que había cambiado todo. Esa información había llegado 3 semanas antes, traída por su abogado, el licenciado Benigno Palafox, un hombre delgado con lentes de armazón dorada y la habilidad de los abogados de pueblo para encontrar en las leyes exactamente lo que sus clientes necesitan encontrar. Lo que Palafox encontró estaba en el Código Civil del Estado, en un artículo que nadie leía porque nadie necesitaba leerlo hasta que alguien lo necesitó. El artículo decía, en términos que requerían a un abogado para ser entendidos y a otro abogado para ser explicados, que en caso de que un propietario muriera sin herederos directos registrados, las propiedades rurales de más de cierta extensión quedaban sujetas a reclamación por parte de los ejidatarios de la zona. La palabra clave era registrados. Ernesto no estaba registrado como heredero porque don Abundio lo había desheredado verbalmente, pero nunca formalizó el desheredamiento ante un juez, y Ernesto había muerto antes de que la situación se aclarara legalmente. Toñito, como hijo de Ernesto, era técnicamente el único heredero de sangre directa. Mientras don Abundio no presentara a Toñito ante el juez del distrito como su nieto legítimo y heredero registrado, las tierras de la hacienda, las miles de hectáreas de pastizales, las minas, los pozos de agua, las parcelas de cultivo que alimentaban a 3 pueblos y enriquecían a una sola familia, quedaban expuestas. Los ejidatarios de Santiburcio, de La Noria y de Paso del Monte llevaban 17 años peleando por esas tierras con la paciencia terca de los que saben que tienen razón, pero no tienen poder. Y ahora, por primera vez en 17 años, tenían una grieta legal por donde meter la mano. Don Abundio necesitaba a Toñito, no como nieto, no como persona,
como firma en un papel, como cuerpo presente en un juzgado, como prueba viviente de que la línea de sangre no se había roto, y de que las tierras tenían un heredero legítimo que las blindaba contra cualquier reclamo. Toñito no era un niño, era un documento con piernas. Por eso mandó a Isauro a buscarlo. Por eso Isauro llevaba 3 días recorriendo caminos. Y por eso, cuando Isauro le dijo que el niño estaba en el jacal de una viuda embarazada, en el camino viejo, don Abundio no preguntó si el niño estaba bien, ni si tenía hambre ni si había sufrido. Preguntó quién era la viuda, porque la viuda era un obstáculo, y los obstáculos se evalúan antes de removerse. La mañana siguiente amaneció con ese frío seco que tiene el desierto cuando el sol todavía no sale y el aire huele a tierra y a algo que podría ser escarcha si hubiera suficiente humedad para formarla. Adela se despertó antes del amanecer, como se despertaba siempre, con esa puntualidad que no viene del reloj sino del cuerpo de las mujeres que tienen cosas que hacer antes de que el mundo se despierte. Toñito seguía dormido. Respiraba mejor que la noche anterior. El color de su cara había pasado de ese gris terroso de la deshidratación a algo que se parecía más al color que deberían tener las mejillas de un niño de 5 años. Un rosa pálido, casi imperceptible, pero presente, como una promesa que empieza a cumplirse. Adela lo miró dormir durante un rato desde la esquina del cuarto donde el fogón estaba. Lo miró con esa atención que las madres le ponen a los niños dormidos, no para vigilarlos, sino para confirmar que siguen ahí, que siguen respirando, que el mundo no se los llevó durante la noche mientras ellas cerraban los ojos. Y aunque ese niño no era su hijo, algo en la forma en que lo miraba ya había cruzado la línea entre la compasión y otra cosa que no tiene nombre, pero que las mujeres que han cargado hijos reconocen de inmediato. Esa sensación de que el bienestar de esa persona pequeña se ha convertido en tu responsabilidad no porque alguien te la haya asignado, sino porque tu cuerpo la asumió sin consultarte. No tenía nada que darle de comer. El pan se había terminado. Las monedas se habían acabado. La olla de frijoles que había rendido los últimos 3 días estaba vacía y limpia sobre el fogón como un reproche circular. Adela miró la olla, miró al niño dormido, miró su propia barriga y tomó una decisión que no era heroica sino práctica. Salió al terreno baldío detrás del jacal, donde los nopales crecían entre las piedras con esa terquedad vegetal que es la versión botánica de la dignidad, y cortó 3 pencas con un cuchillo viejo que tenía el mango suelto. Preparó nopales asados sobre las brasas del fogón. No era un desayuno, era lo que había. Los cortó en tiras, les quitó las espinas con la punta del cuchillo y los puso sobre el comal de barro, que era el único utensilio de cocina que le quedaba además de la olla y el jarro. El olor del nopal asándose llenó el jacal con esa fragancia verde y terrosa, que es el olor de la supervivencia en el desierto, el olor de las cosas que se comen no porque sean buenas, sino porque están ahí. Toñito se despertó con el olor. Se sentó en el petate, con los ojos todavía hinchados de sueño, y la marca de la tela impresa en la mejilla, y miró a Adela con una expresión que era una pregunta completa, sin necesidad de palabras. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Y eso que huele es comida? Adela le puso un plato de barro frente a él con las tiras de nopal y un poco de sal que quedaba en el fondo de un saquito de tela. Toñito comió con las manos, sin cubiertos, sin modales, con la eficiencia directa de quien ha aprendido que la comida no espera y que los tenedores son un invento de la gente que tiene tiempo. Adela comió 2 tiras de nopal y guardó el resto para después, porque el después de una mujer embarazada sin dinero tiene que ser alimentado con lo que sobra de la hora. Fue mientras lavaba el plato en el jarro de agua cuando alguien tocó la puerta. Tocar es un decir. Lo que hicieron fue golpear 3 veces con los nudillos sobre la madera vieja, de una manera que no era pregunta, sino anuncio. Toc, toc, toc. 3 golpes iguales, espaciados con la cadencia de alguien que sabe que va a entrar, sin importar lo que le contesten del otro lado. Adela secó las manos en el vestido y abrió la puerta. Eran 2 hombres. El primero era Isauro Treviño, a quien Adela no conocía ni de vista porque Isauro no era hombre de pueblos, sino de caminos, y los caminos y los pueblos producen personas diferentes.
El segundo era Hildebrando Quirós, el administrador de la hacienda, a quien todo el pueblo conocía porque era el que llevaba las cuentas de lo que el pueblo le debía a don Abundio, que era otra forma de decir que llevaba las cuentas de todo. Hildebrando habló primero. Tenía esa forma de hablar que tienen los hombres que representan a otros hombres más poderosos. Una mezcla de cortesía y amenaza tan bien combinada que era imposible separar una de la otra, como el agua y la sal en el mar. «Buenos días, señora. Venimos de parte de don Abundio Cisneros. Nos informaron que usted tiene en su casa a un niño que no es suyo». Adela no contestó inmediatamente. Miró a Hildebrando. Miró a Isauro, que estaba detrás, un paso atrás, con los brazos cruzados y la cara neutra, de quien está presente pero no participa. Y después miró hacia adentro del jacal, donde Toñito estaba sentado en el petate, inmóvil, con un pedazo de nopal todavía en la mano y los ojos fijos en la puerta, con esa alerta animal que tienen los niños que han aprendido a tenerle miedo a los desconocidos. «Lo encontré en el camino», dijo Adela. «Estaba tirado entre los arbustos, solo, muriéndose de hambre». «Sí, señora, lo sabemos. Ese niño es nieto de don Abundio. Se perdió hace días y lo hemos estado buscando. Venimos a llevárnoslo». Adela sintió algo en el pecho, no dolor, algo diferente, algo que se parecía a lo que sientes cuando alguien te pide que sueltes algo que estás sosteniendo y tu cuerpo se niega antes de que tu cabeza pueda evaluar si tiene razón en negarse. Miró hacia adentro otra vez. Toñito había dejado de masticar. La miraba a ella con esos ojos enormes que la habían mirado el día anterior desde el suelo del camino, y en esos ojos había algo nuevo que ayer no estaba: miedo. Un miedo específico, concreto, que no era el miedo general de un niño perdido, sino el miedo particular de un niño que reconoce algo, una voz, un tono, un tipo de hombre, y que sabe lo que significa. «El niño está enfermo», dijo Adela. «Necesita descanso, necesita comer, no puede viajar». Hildebrando sonrió, no con la boca. Los labios no se movieron, sino con los ojos, que se estrecharon ligeramente de una manera que significaba: «Esta conversación no es una negociación». «Señora, don Abundio agradece mucho lo que usted hizo por su nieto. Aquí le manda esto como muestra de gratitud». Sacó del bolsillo del chaleco un puñado de monedas, más monedas de las que Adela había visto juntas en meses, y las extendió en la palma de la mano como se extiende una carnada. Adela miró las monedas, miró a Hildebrando, miró a Isauro, que seguía detrás, inmóvil, con una expresión que podría haber sido de piedra si las piedras tuvieran algo detrás de la superficie. «No quiero el dinero», dijo Adela. «El niño necesita recuperarse. Déjenlo unos días. Cuando esté mejor lo llevo yo misma a la hacienda». El silencio que siguió fue de esos que tienen peso, que se sienten en el aire como se siente la humedad antes de una tormenta que no llega. Hildebrando guardó las monedas en el bolsillo con un movimiento lento, deliberado, y la sonrisa de los ojos desapareció como desaparece la luz cuando alguien tapa una vela. «Señora, esto no es una invitación. Don Abundio quiere al niño hoy. Tenemos instrucciones». Adela se enderezó, no de golpe sino despacio, como se enderezan las cosas que tienen raíces, los árboles, los postes, las mujeres que no piensan moverse. La mano izquierda se fue al marco de la puerta y la derecha al vientre, y en esa postura, una mano en la casa, otra en la criatura, dijo algo que no había planeado decir, pero que salió con la naturalidad de las cosas que no necesitan planearse. «El niño se queda aquí hasta que esté bien. Si don Abundio quiere verlo, que venga él mismo». Hildebrando abrió la boca para responder, pero Isauro le puso la mano en el hombro. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que Hildebrando entendió de inmediato, porque en la jerarquía de la hacienda, Isauro estaba por encima de él en todo lo que importaba, en la confianza de don Abundio, en la capacidad de hacer cosas que otros no podían hacer, y en el silencio que pesaba más que cualquier palabra. «Vámonos», dijo Isauro. Fue la primera palabra que dijo en toda la visita. Y la última. Se fueron. Hildebrando caminó adelante con el paso ofendido de quien no logró lo que vino a lograr. Isauro caminó atrás, y antes de montar el caballo, se detuvo un momento y miró hacia el jacal. Adela estaba en la puerta todavía, con las manos en la misma posición, una en el marco, otra en el vientre,
y los ojos fijos en él, con una expresión que no era desafío ni miedo, sino algo intermedio, algo que decía, sé lo que puede pasar y estoy aquí de todas formas. Isauro montó y se fueron. Adela cerró la puerta, se recargó contra ella con la espalda y se dejó caer hasta quedar sentada en el piso de tierra, con las rodillas dobladas y el vientre entre los muslos y el pecho, y se quedó así un rato largo, respirando con esa respiración entrecortada que viene después de la valentía, cuando el cuerpo cobra lo que la voluntad gastó. Toñito se acercó gateando desde el petate y se sentó junto a ella sin tocarla, a una distancia que era al mismo tiempo cerca y respetuosa, la distancia de los niños que han aprendido que la cercanía se gana, no se toma. No lloraron, ninguno de los dos. Se quedaron sentados en el piso de tierra del jacal, mirando la puerta cerrada con la conciencia compartida de que algo había empezado que no podía pararse. Esa noche, Adela no durmió. Se quedó sentada junto al fogón apagado, con los ojos abiertos, y la mente funcionando con la velocidad lenta, pero precisa de las personas que están acostumbradas a resolver problemas sin recursos. Evaluó lo que tenía. Un jacal que no era suyo, una puerta que no cerraba con llave, un niño enfermo, un embarazo de 7 meses, 0 monedas, 0 aliados, y un hacendado que quería algo que ella había decidido no darle. Lo que no evaluó, porque no tenía forma de saberlo, era lo que estaba pasando a 2 horas de caballo, en el despacho de la hacienda, donde Hildebrando le reportaba a don Abundio que la viuda se había negado a entregar al niño y que había dicho. Hildebrando repitió las palabras exactas con el rencor detallado de los humillados, que si don Abundio quería ver al niño, que fuera él mismo. Don Abundio escuchó el reporte completo sin interrumpir, sin cambiar de expresión, sin mover las manos del escritorio. Cuando Hildebrando terminó, don Abundio se sirvió tequila, bebió un trago largo, y dijo una sola frase que Hildebrando repitió después a quien quisiera oírla como quien repite una sentencia. Esa mujer no sabe con quién se metió. Los días que siguieron fueron una demostración metódica de lo que significa estar en el camino de un hombre poderoso, en un lugar donde el poder no tiene contrapeso. No hubo gritos, ni amenazas directas, ni visitas nocturnas con antorchas. Nada tan burdo. Lo que hubo fue peor. Un estrangulamiento lento, silencioso, ejecutado con la precisión de quien sabe que el hambre es más efectiva que la violencia. Eustaquio dejó de venderle a Adela. Cuando ella llegó a la tienda 2 días después con un manojo de leña seca que esperaba cambiar por un puñado de maíz, Eustaquio la miró desde detrás del mostrador con la cara de un hombre que está diciendo algo que preferiría no decir, y le explicó que no podía aceptar trueques porque el maíz estaba escaso y lo necesitaba para los clientes que pagaban con dinero. No le dijo que don Abundio era el proveedor del maíz que vendía en su tienda. No hacía falta decirlo. Siriaca Vega dejó de visitarla. Siriaca, la partera, la única persona que todavía le hablaba, mandó a su hija menor con un recado, que estaba enferma, que no podía salir de casa, que le mandaba un manojo de hierbas para la barriga y que esperaba que se mejorara pronto. El recado era mentira, y ambas lo sabían, pero las mentiras piadosas entre mujeres que viven bajo la sombra del mismo patrón son una forma de solidaridad que no puede expresarse de otra manera. Los arrieros que ocasionalmente pasaban por el camino viejo y que a veces compraban la leña que Adela juntaba, dejaron de detenerse frente a su jacal, no porque no pasaran, algunos todavía pasaban, sino porque alguien les había dicho algo, o alguien le había dicho algo a alguien que les dijo algo a ellos, y en esa cadena de alguienes el mensaje era siempre el mismo. No te metas con la viuda del camino viejo, porque meterse con ella es meterse con cisneros. Adela lo entendió al tercer día, no porque alguien se lo dijera, sino porque la ausencia tiene su propio lenguaje, y Adela llevaba suficiente tiempo sola como para hablarlo con fluidez. Entendió que don Abundio no iba a mandar a nadie más a buscar al niño. No necesitaba, solo necesitaba esperar. Esperar a que el hambre hiciera lo que los hombres no habían podido, obligarla a entregar a Toñito a cambio de poder comer. Pero Adela tenía algo que don Abundio no había calculado, porque los hombres como don Abundio solo calculan lo que pueden medir: hectáreas, pesos,
cabezas de ganado, firmas en documentos, y lo que Adela tenía no se podía medir. Lo que tenía era la experiencia de haber sido pobre toda su vida, y los que han sido pobres toda su vida saben algo que los ricos no saben, que siempre hay un nivel más abajo del que estás, y que se puede sobrevivir ahí también. Salió al desierto con Toñito de la mano. No le explicó a dónde iban, porque Toñito no preguntaba nada. En los días que llevaba con Adela, no había dicho una sola palabra, ni su nombre, ni de dónde venía, ni qué le pasó. Solo seguía a Adela a donde Adela fuera, con la obediencia silenciosa de los niños, que han aprendido que seguir a alguien es mejor que estar solo. Caminaron durante 1 hora por el arroyo seco, hasta un lugar donde las piedras formaban una especie de pared natural, y donde la vegetación era un poco más densa que en el resto del camino. Nopales más grandes, un mezquite viejo con raíces profundas, arbustos de gobernadora tan espesos que formaban una cortina verde oscura. Adela conocía ese lugar. Lo había encontrado meses atrás, cuando todavía juntaba leña para vender, y lo había guardado en la memoria como se guardan los lugares que pueden servir algún día sin saber exactamente para qué. Era una cueva, no una cueva de verdad, más bien un hueco en la roca, una formación natural donde la piedra caliza había cedido y creado un espacio del tamaño de un cuarto pequeño, con techo de roca, piso de tierra y una abertura que miraba hacia el poniente. No era un lugar para vivir, pero tampoco era un lugar donde don Abundio pudiera encontrarlos fácilmente. Se instalaron esa tarde. Adela llevó del jacal lo que pudo cargar: el petate, el rebozo, el cuchillo, el jarro de barro, el guaje, el comal. Hizo 2 viajes, uno con las cosas, otro con Toñito en brazos porque el niño todavía no podía caminar distancias largas sin que las ampollas de los pies se le abrieran. En el segundo viaje tomó también la olla de frijoles vacía, no porque tuviera frijoles que poner en ella, sino porque la olla era lo único que le quedaba de la cocina de Fermín, y hay objetos que una carga no por utilidad, sino por lo que representan. Las primeras noches en la cueva fueron las más difíciles, no por el frío. Octubre en Coahuila es tibio de día y fresco de noche, pero no frío, sino por el silencio. El jacal tenía sonidos propios: la lámina que crujía con el viento, la puerta que rechinaba, las paredes que chasqueaban cuando el adobe se expandía con el calor. La cueva no tenía esos sonidos. La cueva tenía el silencio puro del desierto, que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no tiene nombre, algo vasto y antiguo que se siente en los oídos, como se siente la profundidad en los pies, cuando miras hacia abajo desde una altura. Toñito dormía acurrucado contra el costado de Adela, con una mano agarrada al vestido y la otra cerrada en un puño sobre el petate. No la soltaba ni dormido. Si Adela se movía, Toñito se movía con ella, como un satélite pequeño que orbita alrededor de algo más grande, no por decisión, sino por gravedad. Adela se acostumbró a dormir de lado, con el vientre apoyado en el petate y el brazo izquierdo extendido para que Toñito pudiera usarlo como almohada, y en esa posición, 3 cuerpos juntos, el de ella, el del niño y el que crecía adentro, pasó las noches de octubre contando estrellas por la abertura de la cueva hasta que se quedaba dormida. Comieron nopales asados, nopales crudos, nopales hervidos en agua del arroyo cuando el arroyo tenía agua, nopales con sal cuando quedaba sal, nopales sin nada cuando no quedaba nada. Adela aprendió a identificar los que eran más tiernos por el color de la piel y el grosor de las espinas, y aprendió a cortarlos sin pincharse usando 2 piedras planas como pinzas. Encontró también quelites que crecían entre las rocas, plantas silvestres que su madre le había enseñado a reconocer cuando era niña en un pueblo que ya no existía, y que se podían comer crudas o cocidas, y que tenían un sabor amargo que mejoraba con sal, pero que sin sal era soportable si uno tenía suficiente hambre. Y Adela siempre tenía suficiente hambre. Toñito comía todo lo que Adela le daba sin preguntar qué era y sin quejarse de cómo sabía. Era un niño que había aprendido muy temprano que la comida no se juzga, se agradece. Y aunque no expresaba esa gratitud con palabras porque las palabras seguían atrapadas en algún lugar de su garganta que el trauma había cerrado como se cierra un candado, la expresaba con los ojos y con las manos, con la forma en que miraba a Adela cuando ella le ponía el plato de barro frente a él,
y con la forma en que después de comer le acercaba el plato vacío como si estuviera devolviendo algo prestado. Una mañana, mientras Adela cortaba nopales en el terreno que rodeaba la cueva, Toñito habló. No fue una frase completa, no fue un discurso, fue una palabra, una sola. La dijo de pie junto a la entrada de la cueva, mirando a Adela trabajar, con la camisa roja que ella había lavado el día anterior en un charco del arroyo y que todavía estaba húmeda, pero que era la única que tenía, y la palabra salió de su boca como sale el agua de una llave que ha estado cerrada mucho tiempo. Primero con esfuerzo, después con alivio. «Mamá». Adela dejó de cortar, se quedó quieta con el cuchillo en una mano y la penca de nopal en la otra, mirando a Toñito desde una distancia de 3 metros, que de pronto se sintió como 3 kilómetros, y no dijo nada. No porque no quisiera decir algo, sino porque lo que sintió en ese momento era demasiado grande para caber en palabras. No era alegría, no era tristeza, era algo que contenía a ambas y que las superaba. Algo que tenía que ver con la maternidad, pero no solo con la maternidad. Algo que tenía que ver con el hecho de que un niño que no era su hijo, que no compartía su sangre, que había llegado a su vida por un accidente del camino y un pan partido en 2, acababa de llamarla con la palabra más pesada del idioma. Adela puso el cuchillo en el suelo, se limpió las manos en el vestido, caminó hasta donde estaba Toñito y se arrodilló frente a él. Le puso las manos en las mejillas, esas mejillas que empezaban a recuperar el volumen que la desnutrición les había quitado, y lo miró a los ojos desde esa distancia mínima en que los ojos dejan de ser ojos y se convierten en ventanas. «Aquí estoy», le dijo. «Nada más. Aquí estoy». Toñito se le aferró al cuello con los 2 brazos y se quedó ahí un rato que ninguno de los dos midió, porque hay cosas que no se miden, sino que se habitan. Adela lo sostuvo con un brazo porque el otro estaba ocupado sosteniendo el peso de su vientre, y en esa posición, arrodillada en la tierra del desierto, con un niño ajeno colgado del cuello y un hijo propio moviéndose dentro de ella, supo algo que no necesitaba que nadie le confirmara, que no iba a entregar a ese niño. No por desafío, no por orgullo, no por venganza contra don Abundio, ni contra el mundo que la había dejado sola, sino porque ese niño la había llamado mamá, y en el universo de Adela, esa palabra era un contrato que no se rompe. Pasaron 2 semanas. La rutina se estableció con la precisión que impone la supervivencia. Despertar antes del amanecer, preparar nopales o quelites sobre las brasas, caminar al arroyo a buscar agua cuando había, racionar el agua del guaje cuando no había, cortar leña para la noche, vigilar el camino desde la abertura de la cueva para asegurarse de que nadie se acercaba. Toñito ayudaba en lo que podía con sus 5 años. Juntaba piedras para el fogón, cargaba el guaje vacío, espantaba las lagartijas que se metían en la cueva por las grietas de la roca. No hablaba mucho. La palabra mamá había abierto una puerta, pero detrás de esa puerta había un pasillo largo y oscuro que Toñito recorría despacio, a su ritmo, dejando salir las palabras una por una, como quien suelta pájaros de una jaula. Con cuidado, con asombro y con el miedo de que si los suelta demasiado rápido se van a ir y no van a volver. Lo que Adela no sabía era que Isauro sabía dónde estaban. Lo había sabido desde el primer día. Cuando Adela se mudó del jacal a la cueva, Isauro la siguió a distancia sobre el caballo negro, manteniéndose detrás de las lomas, usando el terreno como los buenos jinetes usan el terreno, no para cruzarlo, sino para esconderse en él. Vio los 2 viajes que hizo del jacal a la cueva, vio lo que cargó, vio la cueva, y no le dijo nada a don Abundio. No le dijo nada porque algo se había roto dentro de él el día que vio a Adela partir el pan. No roto como se rompe algo que deja de funcionar, roto como se rompe algo que llevaba demasiado tiempo cerrado y que al abrirse deja salir lo que tenía adentro. Y lo que Isauro tenía adentro, guardado durante 30 años detrás de una disciplina de piedra y un silencio de acero, era la imagen de su madre. Remedios, la tortilla partida, el puente de Monclova, el viejo muerto con la media tortilla intacta al lado. Isauro le reportó a don Abundio que la viuda había abandonado el jacal y que el niño probablemente estaba con ella, pero que no había podido localizarlos todavía.
La mentira le salió con la facilidad de las mentiras que uno quiere creer mientras las dice. Esa facilidad que no es cinismo, sino esperanza disfrazada. La esperanza de que si mientes lo suficientemente bien, la mentira se convierte en un plazo, y el plazo se convierte en una oportunidad para que algo cambie. Don Abundio no creyó la mentira. Los hombres como Don Abundio no creen en las incapacidades de sus herramientas, porque las herramientas no fallan, se rompen o funcionan. Y si Isauro no había encontrado a la viuda, era porque no había querido encontrarla. Y si no había querido encontrarla, era porque algo había cambiado en la herramienta. Pero Don Abundio era también un hombre paciente, cuando la paciencia servía a sus intereses, y en ese momento la paciencia le servía porque todavía tenía tiempo antes de que los ejidatarios presentaran su reclamo formal ante el tribunal del distrito. Le dio a Isauro una semana más. Isauro usó esa semana para hacer algo que Don Abundio nunca habría imaginado. Visitó al juez Gorostiza. Timoteo Gorostiza era el juez auxiliar del pueblo de San Tiburcio, un hombre de 68 años con una barba blanca que le cubría medio pecho y unos lentes de armazón de alambre que se resbalaban constantemente por una nariz que parecía diseñada para no sostener nada. Era uno de esos hombres que el sistema judicial de los pueblos pequeños produce con regularidad, honesto por convicción, impotente por circunstancia. Sabía lo que Don Abundio hacía, sabía cómo lo hacía, sabía quién le ayudaba a hacerlo, y no podía hacer nada, porque en esa región la ley era una sugerencia que los poderosos seguían cuando les convenía e ignoraban cuando no, y los jueces eran los encargados de mantener la ilusión de que la sugerencia era algo más. Pero Gorostiza tenía una cuenta pendiente con Don Abundio, una cuenta que no era de dinero, sino de algo más difícil de cobrar, dignidad. 3 años atrás, Don Abundio había mandado a cerrar una escuela que Gorostiza había ayudado a abrir en San Tiburcio, una escuela pequeña con un maestro y 20 niños, porque la escuela estaba en un terreno que Don Abundio reclamaba como suyo y que el juez decía que era ejidal. Don Abundio ganó. El terreno se quedó vacío. Los 20 niños se quedaron sin escuela. Y Gorostiza se quedó con una herida que no sanaba porque las heridas que tocan a los niños son las que más tardan en cerrar. Isauro llegó al despacho de Gorostiza un jueves por la tarde, cuando el juzgado ya había cerrado y el juez estaba solo, como estaba solo casi siempre, revisando papeles que nadie le pedía que revisara, pero que él revisaba igual, porque la rutina de un hombre justo en un sistema injusto es a veces lo único que lo mantiene cuerdo. «Necesito que levante un acta», dijo Isauro. Se quitó el sombrero, que era algo que hacía raramente, y que significaba que lo que iba a decir lo decía como persona, no como herramienta de Don Abundio. Gorostiza lo miró por encima de los lentes que se le habían resbalado hasta la punta de la nariz. Conocía a Isauro. Todo el mundo conocía a Isauro, y todo el mundo sabía para quién trabajaba. Que estuviera en su despacho sin sombrero era una anomalía que el juez registró con la atención de quien lleva décadas leyendo anomalías en las personas, como otros leen el clima en las nubes. «¿Qué tipo de acta?», preguntó Gorostiza. «Un acta de custodia temporal, a favor de una mujer que encontró a un niño abandonado en el camino y le salvó la vida». Gorostiza se acomodó los lentes con el índice. «¿El nieto de Don Abundio?». «Sí». «¿Y tú trabajas para Don Abundio?». «Sí». El silencio que siguió fue de los que tienen capas, como las cebollas o los adobes. Una capa de sorpresa, debajo una de desconfianza, debajo una de curiosidad, y al fondo, en el lugar donde los jueces viejos guardan las cosas que ya no se atreven a esperar, una capa delgadísima de algo que se parecía a la esperanza. «¿Por qué?», preguntó Gorostiza. «No porque el acta, ¿por qué todo? ¿Por qué un capataz de Don Abundio estaba en su despacho pidiendo algo que iba directamente en contra de los intereses de su patrón?» Isauro no contestó inmediatamente. Se quedó de pie frente al escritorio del juez, con el sombrero en las manos y la mirada en un punto de la pared que no tenía nada interesante, un clavo oxidado, una mancha de humedad, y cuando habló, lo hizo con la voz de alguien que está diciendo algo por primera vez, algo que llevaba mucho tiempo guardado y que sale con esa torpeza que tienen las cosas que se dicen por primera vez. «Porque mi madre habría hecho lo mismo que esa mujer».
Gorostiza lo miró un rato largo. Después abrió el cajón de su escritorio, sacó un formulario en blanco, lo puso sobre la mesa y tomó la pluma. Al día siguiente Isauro fue a la cueva. Llegó a pie, sin el caballo, para no hacer ruido. Adela lo vio antes de que él llegara. Lo vio subir por el arroyo seco desde la posición elevada de la cueva, una figura alta y ancha que caminaba con la seguridad de los que conocen el terreno, y lo reconoció de inmediato como uno de los dos hombres que habían venido al jacal. Su cuerpo se tensó, agarró el cuchillo viejo con la mano derecha y puso a Toñito detrás de ella con la izquierda, y esperó en la entrada de la cueva con la espalda recta y los ojos fijos y la mandíbula apretada de las mujeres que saben que lo que tienen enfrente es más fuerte, pero que no piensan moverse. Isauro se detuvo a 10 metros. Levantó las manos abiertas, mostrando las palmas vacías, que es el gesto más antiguo del mundo para decir «no vengo a hacerte daño» y que funciona igual entre personas que entre animales. «No vengo de parte de don Abundio», dijo. «Vengo por mi cuenta». Adela no bajó el cuchillo. «¿Qué quiere?» «Que venga conmigo al juzgado de San Tiburcio. El juez Gorostiza tiene un acta preparada que le da la custodia temporal del niño. Si la firma, don Abundio no puede llevárselo sin una orden judicial. Y conseguir una orden judicial le va a tomar meses». Adela lo miró. Lo miró como miran las mujeres que han sido engañadas demasiadas veces como para creer en algo que suena demasiado bueno, con los ojos entrecerrados y la cabeza ligeramente inclinada, midiendo cada palabra como se miden las monedas en una balanza, buscando el peso falso, la trampa escondida, el anzuelo dentro de la carnada. «¿Por qué haría usted eso?», preguntó Adela, la misma pregunta que le había hecho Gorostiza, la pregunta que todo el mundo le haría, y para la cual Isauro solo tenía una respuesta, que no se podía verificar, que no se podía probar, que no tenía ningún soporte legal, ni lógico, ni estratégico, porque su madre habría hecho lo mismo. «Porque sí», dijo Isauro, «que es la versión abreviada de la verdad y que a veces es más convincente que la versión larga, porque los mentirosos siempre dan demasiadas explicaciones y los que dicen la verdad a veces no dan ninguna». Adela lo miró un rato más. Después bajó el cuchillo. No porque confiara en él, sino porque algo en la forma en que había dicho «porque sí» le recordó algo que Fermín solía decir, que los hombres que dan explicaciones largas son los que mienten, y los que dan explicaciones cortas son los que no saben cómo decir lo que sienten. Cargó a Toñito en brazos. Salieron de la cueva. Caminaron en silencio por el arroyo seco durante 1 hora, Isauro adelante y Adela atrás, con la distancia de los que todavía no confían pero que han decidido arriesgarse, que es la distancia más difícil de caminar, porque no es ni cercanía ni lejanía, sino una tierra de nadie donde todo puede pasar. El juzgado de San Tiburcio era un cuarto pequeño en un edificio de adobe con un patio interior donde un perro viejo dormía a la sombra de un laurel. Gorostiza los estaba esperando con el acta sobre la mesa y la pluma preparada, como si llevara horas ahí. Y probablemente así era, porque los jueces viejos que esperan una oportunidad de hacer justicia no pierden un minuto cuando la oportunidad se presenta. Adela entró con Toñito en brazos y los ojos abiertos, de quien entra a un lugar donde nunca ha estado y donde todo le parece demasiado formal para alguien como ella. El escritorio de madera, los estantes con carpetas, el retrato del gobernador, el sello oficial. Todo le decía que ese lugar era para otro tipo de personas, personas con zapatos, con ropa limpia, con apellidos que la gente reconocía, y que ella estaba ahí por error o por accidente, o por la voluntad de un hombre al que no entendía. Gorostiza se levantó cuando la vio. Se levantó con esa cortesía antigua que los jueces de pueblo todavía practicaban, y que consistía en tratar a la persona que tenían enfrente como si mereciera el mismo respeto que el gobernador del retrato, aunque esa persona fuera una viuda descalza con un vestido manchado de lodo y un niño en brazos. «Siéntese, señora», dijo Gorostiza, señalando la silla frente al escritorio. Adela se sentó con Toñito en el regazo. Isauro se quedó de pie junto a la puerta, como se quedaba de pie en todas las puertas, porque los hombres como Isauro no se sientan en los cuartos de otros hombres. Se quedan de pie, listos para irse o para interponerse, dependiendo de lo que pase. Gorostiza le explicó el acta a Adela,
con la paciencia de los que saben que las palabras legales son un idioma que la mayoría de las personas no habla. Le explicó que el acta declaraba que ella, Adela Montaño, había encontrado a un menor de edad en estado de abandono y desnutrición en el Camino Viejo y que le había proporcionado alimento, refugio y cuidados, que el acta le otorgaba la custodia temporal del menor hasta que un tribunal superior determinara la situación definitiva, que Isauro Treviño figuraba como testigo de los hechos, que el acta tenía validez legal en el Estado y que cualquier persona que intentara retirar al menor de la custodia de Adela sin una orden judicial estaría cometiendo un delito. Adela escuchó todo con esa atención intensa de las personas que saben que lo que están escuchando puede cambiar su vida y que no pueden darse el lujo de perderse una palabra. Cuando Gorostiza terminó, le preguntó si tenía alguna duda. «¿Don Abundio puede anular esto?», preguntó Adela. Gorostiza se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo que sacó del bolsillo del chaleco. Un gesto que hacía siempre antes de decir algo importante, como si limpiar los lentes fuera limpiar las palabras que estaba a punto de usar. «Puede intentarlo», dijo. «Tiene abogados, tiene dinero, tiene influencia. Pero este documento está firmado y sellado, y para anularlo necesita ir a un tribunal estatal. Y eso toma tiempo, meses, tal vez un año. Y durante ese tiempo, el niño se queda con usted». Adela miró el papel sobre la mesa. Un rectángulo blanco con letras negras y un sello rojo que era lo único que se interponía entre ella y el poder de don Abundio. Un papel. Eso era todo. Un papel contra un hombre que tenía tierras, dinero, abogados, capataces, jueces amigos y la costumbre de ganar. Pero un papel firmado por un juez en un país donde las leyes existían, aunque se cumplieran a medias, aunque se torcieran, aunque se ignoraran, era más de lo que Adela había tenido jamás. Firmó. Una firma que no era elegante ni estilizada, sino las letras de su nombre escritas con la concentración de quien aprendió a escribir tarde y que traza cada letra como si estuviera construyendo algo con las manos. A-D-E-L-A-M-O-N-T-A-I-N-O. Gorostiza estampó el sello, firmó como juez, e Isauro firmó como testigo. Cuando salieron del juzgado el sol estaba cayendo y el cielo tenía esos colores que tiene el cielo del desierto cuando el día se acaba. Naranjas profundos, rojos que parecen heridas, morados que no se pueden nombrar con exactitud. Adela caminaba con el papel doblado dentro del rebozo, apretado contra el pecho, con la misma presión con que había apretado el pan días atrás, y con la misma conciencia de que lo que llevaba ahí era frágil y valioso, y que podía perderlo en cualquier momento. Isauro caminó con ella hasta la entrada del arroyo seco. Ahí se detuvo. No fue más lejos. No preguntó dónde estaba la cueva. No ofreció acompañarla. Solo se quedó de pie en el cruce del camino con el sombrero puesto y las manos en los costados, y cuando Adela se giró para mirarlo antes de perderse en la vereda, le dijo: «No le diga a nadie que yo la traje. Si don Abundio se entera, no voy a poder hacer nada más». Adela asintió. Se fue por la vereda con Toñito en brazos y el papel en el pecho, y el cielo encendiéndose arriba como si alguien hubiera prendido fuego a las nubes. No miró hacia atrás. Las mujeres como Adela no miran hacia atrás, porque mirar hacia atrás es una forma de dudar, y Adela no podía darse el lujo de dudar, solo podía darse el lujo de seguir caminando. Isauro se quedó en el cruce hasta que la figura de Adela desapareció en la penumbra del arroyo. Después, montó el caballo que había dejado atado a un poste a las afueras del pueblo y cabalgó de regreso a la hacienda con la certeza tranquila de quien ha hecho algo que no puede deshacerse y que no quiere deshacer. Lo que acababa de hacer era una traición. En los términos de don Abundio, era la peor traición posible. No una traición de dinero ni de información, ni de lealtad política, sino una traición de obediencia, que es la única lealtad que los hombres como don Abundio reconocen. Isauro lo sabía, y lo había hecho igual. La noticia le llegó a don Abundio 4 días después, no por boca de Isauro, sino por boca de Hildebrando Quirós, que se enteró por boca del secretario del juzgado de Santiburcio, que se lo dijo a la esposa del sacristán, que se lo dijo a Rufina Campos, que se lo dijo a Jacinta Solís, que se lo dijo a su esposo el capataz, que se lo dijo a Hildebrando, con la rapidez servil de quien sabe que las malas noticias
sobre los enemigos de don Abundio, se pagan con favores. Don Abundio recibió la noticia sentado en su silla del despacho, con el vaso de tequila a la derecha y la mirada fija en un punto del escritorio que no era ningún papel ni ningún objeto, sino ese lugar imaginario donde los hombres poderosos miran cuando están calculando las consecuencias de algo que no esperaban. No gritó, no golpeó la mesa, no maldijo. Se quedó en silencio durante un tiempo que Hildebrando, parado frente al escritorio con la postura de un perro que espera instrucciones, midió en latidos de su propio corazón. ¿Quién llevó a la viuda al juzgado?, preguntó don Abundio. No se sabe con certeza, don Abundio, pero el acta tiene un testigo. ¿Quién? Isauro Treviño. El silencio que siguió fue diferente al anterior. El anterior era de cálculo. Este era de algo más frío, más mineral, más parecido al hielo que se forma en las cañerías cuando la temperatura baja de golpe y que no se ve pero que aprieta hasta que algo revienta. Llama a Isauro, dijo don Abundio, pero cuando Hildebrando salió a buscarlo, Isauro no estaba. No estaba en el establo, no estaba en el cuarto que ocupaba detrás de la casa grande, no estaba en ninguno de los lugares donde siempre estaba. Su caballo negro seguía en el establo, había dejado el caballo que era de don Abundio, pero sus cosas no estaban: la bolsa de cuero con su ropa, el cuchillo de mango de hueso, la manta de lana con la que dormía. Isauro se había ido a pie, de noche, sin despedirse de nadie, como se van los que saben que ya no pueden quedarse. Don Abundio procesó la información con la frialdad estratégica que lo había mantenido en el poder durante 40 años. Perdió una herramienta. Eso era Isauro, una herramienta. Las herramientas se reemplazan. Lo que no se reemplaza es el tiempo, y la viuda con su acta le estaba costando tiempo. El reclamo de los ejidatarios avanzaba. El abogado Palafox le había informado que el tribunal del distrito tenía programada una audiencia para dentro de 3 meses. Si para esa fecha don Abundio no presentaba a Toñito como heredero registrado, la puerta quedaba abierta. La respuesta de don Abundio fue la que dan los hombres que confunden el poder con la razón: escalar, no con violencia directa. Don Abundio era demasiado inteligente para la violencia directa, que deja marcas y que produce mártires y que les da argumentos a los que quieren quitarte lo que tienes. Con algo más efectivo: destrucción administrativa. Mandó a quemar el jacal de Adela. No personalmente. Mandó a 2 hombres de la cantera con una botella de petróleo y un cerillo de noche, cuando nadie podía ver. El jacal ardió en 20 minutos. No quedó nada, ni las paredes de adobe que Fermín había levantado con sus manos, ni el techo de lámina que dejaba entrar la luz por el agujero de óxido, ni la silla que Fermín había construido el primer año de casados. Solo cenizas y el esqueleto negro de lo que había sido un hogar. Mandó a cerrar la tienda de Eustaquio, no con una orden legal, sino con una visita de Hildebrando que le explicó al tendero que el proveedor de maíz, que era don Abundio, iba a dejar de surtirle si no cerraba durante un mes. Eustaquio cerró. No tenía opción. Un tendero sin maíz en un pueblo donde el maíz es la base de todo es como un pozo sin agua, una estructura inútil. Mandó a decir en todo el pueblo que Adela Montaño era una ladrona de niños, que había secuestrado al nieto de don Abundio para pedir rescate, que estaba loca, que era peligrosa, que nadie debía ayudarla ni hablar con ella, ni darle comida, ni agua, ni refugio. El mensaje se esparció como se esparcen los mensajes en los pueblos pequeños, no como información, sino como veneno, gota a gota, oído a oído, hasta que la verdad original desaparece debajo de tantas capas de repetición que ya nadie puede distinguir lo que pasó de lo que le dijeron que pasó. Adela se enteró de todo por Ciriaca Vega. Ciriaca mandó a su hija menor otra vez, la misma niña que había llevado el recado anterior, con un mensaje más largo esta vez, que habían quemado el jacal, que la tienda estaba cerrada, que el pueblo entero la creía ladrona, y que don Abundio no iba a parar. La niña recitó el mensaje con la precisión mecánica de los niños que memorizan cosas que no entienden, y después se fue corriendo por el arroyo como se van los que llevan mensajes peligrosos, rápido y sin mirar atrás. Adela recibió cada noticia como se reciben los golpes cuando ya se perdió la cuenta. Sin sorpresa, sin indignación, con la aceptación práctica
de quien sabe que lo que está pasando era inevitable, y que la única pregunta que importa no es por qué, sino ¿qué hago ahora? Lo que hizo fue lo que hacen las personas que no tienen nada que perder porque ya lo perdieron todo. Seguir. Seguir cortando nopales. Seguir dándole de comer a Toñito. Seguir durmiendo en la cueva con el papel doblado dentro del rebozo. Seguir existiendo con la terquedad de los que se niegan a desaparecer. Pero el cuerpo tiene sus propios plazos, y el cuerpo de Adela estaba llegando al suyo. El dolor empezó una noche de noviembre, 2 semanas después de la visita al juzgado, no como un aviso, sino como un hecho. Un dolor bajo, profundo, que empezaba en la espalda y se movía hacia adelante como una ola que rompe contra una pared. Adela lo reconoció de inmediato, porque era el mismo dolor que había sentido con Fermín, cuando la criatura decidió que ya era hora de salir. Ese dolor que no se parece a ningún otro, porque no es el dolor de algo que se rompe, sino de algo que se abre. Y las cosas que se abren duelen de una manera diferente a las que se rompen. Pero aquella vez tenía a Fermín. Tenía una cama. Tenía a Siriaca Vega con sus manos de partera y sus hierbas, y su voz tranquila que decía, «Respire, señora, respire». Como si respirar fuera algo que se pudiera elegir, cuando el cuerpo está partido en dos por una fuerza que no obedece a nadie. Esta vez no tenía nada de eso, tenía una cueva, tenía un petate, tenía un cuchillo viejo, un jarro de agua medio lleno, y un niño de 5 años que la miraba desde la esquina con los ojos enormes y asustados de quien no entiende lo que está pasando, pero sabe que es importante. Adela se acostó en el petate con la espalda contra la pared de roca y las rodillas levantadas y los dientes apretados. El dolor venía en oleadas, subía, se mantenía, bajaba, y en el espacio entre una oleada y la siguiente había unos segundos de algo que no era alivio sino tregua, una tregua corta y engañosa que solo servía para hacerte creer que había terminado antes de que volviera con más fuerza. Toñito se acercó. No dijo nada. Las palabras todavía le salían de a una, y esta situación no tenía una sola palabra que pudiera resolverla. Pero hizo algo que nadie le había enseñado a hacer, y que sin embargo hizo con una precisión que parecía instintiva. Se sentó junto a Adela, le tomó la mano y se quedó ahí, quieto, firme, con la mano de ella envolviendo la de él, o la de él envolviendo la de ella. Era difícil saber quién sostenía a quién, porque en esos momentos la dirección del sostén se vuelve irrelevante. Lo que importa es que alguien sostiene. El parto duró horas. Horas que Adela vivió en un estado que no era vigilia ni sueño, sino algo que no tiene nombre, un lugar donde el dolor se convierte en paisaje y una se mueve dentro de él como se mueve dentro de una tormenta, sin elegir la dirección, sin poder detenerse, solo avanzando porque el cuerpo avanza aunque la mente quiera parar. Toñito le pasó los trapos que Adela había preparado, pedazos del rebozo viejo que había cortado en cuadros con el cuchillo días antes, como si alguna parte de ella hubiera sabido que esto iba a pasar aquí y no en otro lugar. Le pasó el jarro de agua cuando Adela le hizo una seña con la mano. Le sostuvo la cabeza cuando una contracción la arqueó hacia adelante con una violencia que no era violencia sino naturaleza, que es a veces lo mismo. La niña nació cuando la luna estaba en el centro exacto del cielo, visible desde la abertura de la cueva como un ojo redondo y blanco, que miraba lo que pasaba abajo con la imparcialidad de las cosas que han visto todo y que ya no se impresionan con nada. Nació como nacen todos, con un grito que no es de dolor ni de miedo, sino de llegada, el primer sonido que hace un ser humano al encontrarse con el aire, y que es al mismo tiempo el sonido más antiguo y el más nuevo del mundo. Adela la sostuvo contra el pecho, con las manos temblorosas de agotamiento. Era pequeña, más pequeña de lo que debería ser por las semanas de nopales y quelites y agua del arroyo, que habían sido su única alimentación durante los últimos meses del embarazo. Pero estaba viva, respiraba, tenía los ojos cerrados y los puños apretados y la boca abierta buscando algo que encontró de inmediato en el pecho de su madre, porque los recién nacidos saben buscar lo que necesitan antes de saber cualquier otra cosa. Toñito se acercó despacio, miró a la niña con esa mezcla de fascinación y cautela que tienen los niños cuando ven algo que es al mismo tiempo conocido y completamente nuevo.
Extendió un dedo, el índice de la mano derecha, y tocó la frente de la recién nacida con una suavidad que era casi científica, como si estuviera comprobando que era real. «¿Cómo se llama?», preguntó. Era la frase más larga que había dicho desde que Adela lo encontró en el camino. Adela lo miró. Miró a la niña. Miró la cueva, la luna, el desierto afuera que era negro y enorme y silencioso. «Fermina», dijo. Y en esa palabra, en la decisión de ponerle a su hija el nombre de su esposo muerto, de convertir un nombre de hombre en un nombre de mujer, de transformar una ausencia en una presencia, había algo que era más que un nombre. Era una declaración, una forma de decir: lo que perdí no desaparece, se transforma. Lo que me quitaron, vuelve. Lo que murió, renace. No igual, no como era. Pero vuelve. Toñito asintió con la cabeza, como si el nombre fuera una respuesta correcta a una pregunta que él no había formulado, pero que entendía de todas formas. Se acostó junto a Adela, se acurrucó contra su costado con la cabeza apoyada en el brazo de ella, y los tres se quedaron así, Adela, Toñito y Fermina, en el piso de una cueva en medio del desierto, debajo de una luna que los miraba sin opinión, rodeados de un silencio que por primera vez no era vacío sino lleno. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles y las más simples. Difíciles, porque un recién nacido en una cueva sin recursos es una emergencia permanente. Cada hora es una necesidad. Cada día es un problema que resolver con lo que se tiene a la mano. Simples porque cuando las opciones se reducen a cero, las decisiones se vuelven claras. Hay que comer, hay que beber, hay que mantener al bebé caliente, hay que seguir vivos. La simplicidad de la supervivencia tiene una claridad brutal que las vidas complicadas no tienen. Adela descubrió algo en esas semanas que no esperaba descubrir, que Toñito era útil. No útil como son útiles los adultos, con fuerza, con experiencia, con conocimiento, sino útil como son útiles los niños que han crecido en la escasez, con atención, con adaptabilidad, con esa capacidad de aprender rápido que tienen los que no pueden darse el lujo de aprender despacio. Toñito aprendió a encender las brasas del fogón, soplando con una constancia que Adela no tenía que enseñarle porque la había visto hacer 25 veces. Aprendió a identificar los nopales tiernos por el color, imitando lo que veía hacer a Adela con una precisión que era al mismo tiempo impresionante y dolorosa. Impresionante, porque un niño de 5 años no debería poder hacer eso. Dolorosa, porque un niño de 5 años no debería tener que hacerlo. Y entonces llegó la noticia. No la trajo la hija de Siriaca esta vez. La trajo un hombre que Adela no conocía. Un hombre joven con un cuaderno en la mano y un sombrero de fieltro que no era del pueblo ni de la región, que subió por el arroyo seco preguntando por la viuda embarazada del camino viejo y que encontró la cueva porque Siriaca, desde la distancia prudente de su silencio, le había dicho dónde buscar. Se llamaba Nicanor Estrada. Era periodista. Trabajaba para un diario de Monterrey que se llamaba El Norte de la República y que cubría, entre otras cosas, los abusos de los hacendados en los estados del norte. Nicanor tenía 26 años, lentes redondos de armazón negro, y la convicción de los periodistas jóvenes de que la verdad publicada puede cambiar las cosas, una convicción que el tiempo suele erosionar, pero que en ese momento estaba intacta. La historia había llegado a sus oídos por una cadena que empezaba en el juzgado de Santiburcio. El secretario del juzgado le contó a un primo que vivía en Monterrey. El primo se lo contó a un abogado joven, que tomaba café en el mismo lugar todos los jueves. El abogado se lo contó a Nicanor, porque sabía que Nicanor llevaba meses investigando a la familia Cisneros. La cadena tenía 7 eslabones, y cada eslabón había agregado su propia distorsión, pero el centro de la historia era el mismo. Una viuda embarazada le dio su último pan a un niño que resultó ser el nieto del hacendado más poderoso de Coahuila, y ahora el hacendado quería recuperar al niño y la viuda se negaba. Nicanor llegó a la cueva con el cuaderno abierto y la pluma lista y la expresión de alguien que espera encontrar una historia y que se da cuenta de que lo que encontró es más que una historia, es una verdad con forma de personas, y las verdades con forma de personas son las únicas que realmente importan. Adela le habló durante 2 horas. Le contó todo: las monedas, el pan, el niño en la vereda,
los hombres de don Abundio, la negativa, la cueva, el acta, el nacimiento de Fermina. No adornó nada, no dramatizó nada. Contó los hechos con la sequedad de las personas que han vivido cosas tan intensas que no necesitan agregar intensidad al contarlas. La intensidad ya está ahí, en los datos, en los números, en las distancias, y los tiempos y los nombres. Nicanor escribió todo, y cuando terminó de escribir, le hizo una pregunta que Adela no esperaba. ¿Usted sabía quién era el niño cuando le dio el pan? No. ¿Lo habría hecho igual si hubiera sabido? Adela lo miró con esa expresión que era una mezcla de confusión y algo parecido a la ofensa. No la ofensa del orgullo, sino la ofensa de quien no entiende la pregunta, porque la respuesta es tan obvia que preguntar parece absurdo. Era un niño muriéndose de hambre en medio del camino, dijo Adela. ¿Qué importa de quién sea? Nicanor cerró el cuaderno. Esa frase iba a ser el título del artículo. El artículo se publicó 2 semanas después en la tercera página de El Norte de la República, con un título que decía, ¿Qué importa de quién sea? La viuda que desafía al hacendado más poderoso de Coahuila. El artículo contaba la historia completa, desde el pan hasta la cueva, con la precisión de un periodista que verifica sus datos, y la emoción contenida de alguien que sabe que los hechos, cuando son lo suficientemente fuertes, no necesitan adjetivos. La respuesta fue inmediata. No como una explosión, sino como una avalancha, lenta al principio, imparable después. Las cartas empezaron a llegar al diario. Cartas de mujeres que habían vivido historias parecidas, cartas de viudas de mineros que nadie había escuchado, cartas de maestros y párrocos y gente común que leía la historia de Adela y veía reflejada en ella algo que reconocía, la experiencia de estar solo contra algo más grande que uno. Pero lo que cambió todo no fueron las cartas. Fue la respuesta de los ejidatarios. Los representantes de Santiburcio, La Noria y Paso del Monte, llevaban 17 años peleando por las tierras de Cisneros con la lentitud desesperante de los procesos legales en los que una parte tiene abogados y la otra tiene razón. El artículo de Nicanor les dio algo que no tenían, visibilidad. Y la visibilidad les dio algo más, un abogado. Se llamaba Bernabé Luján. Tenía 31 años, un título de la Facultad de Derecho de Monterrey, una oficina que era un cuarto alquilado con un escritorio y 2 sillas, y la energía de los abogados que todavía creen que la ley puede ser un instrumento de justicia y no solo una herramienta de poder. Leyó el artículo un lunes por la mañana, cerró el periódico, se sirvió un café, y esa misma tarde estaba en un tren rumbo a Coahuila. Bernabé llegó al pueblo un miércoles, y para el viernes ya tenía una imagen completa de la situación. Habló con Gorostiza, que le mostró el acta y le explicó la situación legal. Habló con los ejidatarios, que le mostraron los documentos de sus reclamos. Habló con Nicanor, que le mostró sus notas, y le dio el contacto de 3 testigos que estaban dispuestos a declarar sobre las condiciones de trabajo en las minas de Cisneros. Y habló con Adela, en la cueva, sentado en una piedra frente a la entrada, con el saco lleno de polvo y los zapatos de ciudad cubiertos de tierra, y le dijo algo que nadie le había dicho antes. Señora Montaño, usted tiene derechos, y yo voy a hacer que se cumplan. Adela lo miró con la desconfianza de las personas que han escuchado promesas toda su vida y que han aprendido que las promesas son la forma más elegante de decir nada. Pero algo en la forma en que Bernabé habló, sin condescendencia, sin lástima, sin ese tono que usan los que ayudan a los pobres como si ayudar fuera un mérito y no una obligación, le hizo pensar que tal vez, esta vez, las palabras pesaban algo. El caso se formalizó en enero. Bernabé presentó ante el Tribunal Estatal de Saltillo una demanda que tenía 2 partes. La primera, la confirmación de la custodia de Toñito a favor de Adela Montaño. La segunda, el reclamo de tierras ejidales a favor de las comunidades de Santiburcio, La Noria y Paso del Monte, basado en el argumento de que don Abundio no tenía heredero registrado y que las tierras estaban sujetas a redistribución. Don Abundio respondió como responden los poderosos cuando se sienten amenazados de verdad, con todo. Contrató a 3 abogados de Monterrey, los mejores que el dinero podía comprar, hombres de traje oscuro y maletín de cuero que llegaron al pueblo en un automóvil que nadie había visto antes
y que levantó una nube de polvo que tardó en asentarse como tarda en asentarse, la indignación de los que saben que esos trajes y esos maletines se pagaron con el dinero que salió de las minas donde sus esposos murieron. Los abogados de don Abundio presentaron una contrademanda que acusaba a Adela de secuestro de menor. Presentaron testigos, pagados, comprados, fabricados, que declararon que Adela había encontrado al niño y se había negado a devolverlo sabiendo quién era. Presentaron un informe médico firmado por un doctor de Monterrey que decía que Adela no estaba en condiciones psicológicas de cuidar a un menor. Un informe que el doctor había escrito sin haber visto a Adela en su vida. Bernabé desmontó cada argumento con la paciencia metódica de quien desarma un mecanismo pieza por pieza. Contrarrestó los testigos comprados con los testimonios del propio Gorostiza, de Siriaca Vega y de la hija de Siriaca que había llevado los mensajes. Contrarrestó el informe médico con una solicitud de evaluación independiente que el tribunal concedió, y contrarrestó la acusación de secuestro con el argumento más simple y más devastador de todos, el acta de custodia temporal firmada por un juez, testificada por el propio capataz de don Abundio, que demostraba que el niño estaba en estado de abandono cuando Adela lo encontró. ¿Cómo puede ser secuestro?, dijo Bernabé ante el tribunal, si el niño estaba abandonado. ¿Cómo puede reclamar custodia un hombre que nunca reconoció a su nieto? ¿Cómo puede hablar de derechos de familia un abuelo que desterró a la madre y dejó que el niño vagara por el desierto hasta casi morir? El juicio duró 3 meses. 3 meses de audiencias, documentos, declaraciones, contrademandas. 3 meses en los que Adela viajó a Saltillo 6 veces, cada vez con Toñito y Fermina, cada vez haciendo el viaje en la carreta de un ejidatario que se ofreció a llevarla, porque el artículo de Nicanor le había recordado que su propia madre había sido viuda de minero y que nadie la había ayudado. Cada viaje duraba un día entero de ida y otro de vuelta, por caminos de tierra que sacudían la carreta con una violencia que hacía llorar a Fermina y que Toñito soportaba en silencio con la estoicidad de los niños que han viajado más duro. En el tribunal, Adela se sentaba en la primera fila con Fermina en brazos y Toñito a su lado, y no hablaba. No hablaba porque Bernabé le había dicho que no necesitaba hablar, que su presencia era su argumento, que una mujer descalza con un bebé de semanas y un niño de la mano sentada frente a un juez decía más que cualquier alegato. Don Abundio asistió a la primera audiencia y no volvió. Mandó a sus abogados, que es lo que hacen los hombres que prefieren que otros peleen sus batallas y que confunden esa preferencia con dignidad. Los abogados hicieron su trabajo con la eficiencia fría de los profesionales que cobran por hora y que no tienen opinión personal sobre lo que defienden. Pero cada vez que presentaban un argumento, Bernabé lo devolvía con algo que los abogados caros no sabían contrarrestar. Hechos simples. El niño estaba abandonado. La mujer lo salvó. El abuelo nunca lo reconoció. El capataz del abuelo fue testigo. Los hechos simples son el peor enemigo de los argumentos sofisticados, porque los argumentos sofisticados necesitan complejidad para funcionar, y los hechos simples la destruyen como el agua destruye los castillos de arena. No con fuerza, sino con presencia. El veredicto se leyó un viernes de abril, en una sala del Tribunal Estatal que estaba llena de personas que nadie había invitado, pero que habían venido igual. Ejidatarios de los 3 pueblos, viudas de mineros que habían viajado desde ranchos lejanos, el periodista Nicanor con su cuaderno, maestros, párrocos, gente que no conocía a Adela, pero que conocía la historia, y que quería estar presente cuando la historia tuviera un final. El juez, un hombre de 60 años con el pelo canoso y la expresión cansada de quien ha visto demasiados casos para impresionarse con ninguno, leyó el veredicto con una voz monótona que no transmitía emoción, pero que transmitía algo más importante: certeza. La custodia de Antonio Cisneros Duarte quedaba confirmada a favor de Adela Montaño. Don Abundio Cisneros quedaba obligado a reconocer públicamente a Toñito como su nieto legítimo y a establecer un fondo de manutención administrado por el juzgado. Las tierras reclamadas por los ejidatarios quedaban sujetas a un proceso de redistribución que el tribunal supervisaría, y la acusación de secuestro contra Adela Montaño
quedaba desestimada por falta de fundamento. La sala no aplaudió, no gritó, no celebró de la manera ruidosa en que se celebran las victorias en las películas. Lo que hizo fue algo más callado y más profundo. Se quedó en silencio un momento largo y denso, y después se llenó de un murmullo que era al mismo tiempo alivio y asombro, y algo que se parecía a la incredulidad de las personas que llevan tanto tiempo perdiendo, que no saben cómo se siente ganar, y que necesitan un momento para reconocer la sensación. Adela se quedó sentada en la primera fila, con Fermina dormida en brazos, y Toñito a su lado. No lloró, no sonrió. Se quedó quieta con la mirada fija en el juez, como si necesitara escuchar el veredicto una vez más para creerlo, como si las palabras tuvieran que repetirse para volverse reales, igual que las monedas que había contado 3 veces sobre la mesa de su jacal aquella mañana que parecía pertenecer a otra vida. Toñito le apretó la mano. Fue un apretón pequeño, de dedos pequeños, que no tenía fuerza, pero que tenía todo lo demás. Adela lo miró. Él la miraba con esos ojos que ya no eran los ojos hundidos y vacíos del niño que encontró en el camino, sino los ojos de un niño que tiene una mano que apretar y un lugar donde dormir y una persona que no lo va a soltar. Y en esa mirada, Adela vio algo que no había visto antes: el futuro. No como promesa, ni como plan, ni como esas cosas grandes que la gente con recursos puede imaginar, sino como posibilidad. La posibilidad simple y enorme de que mañana existiera y de que mañana fuera un poco menos difícil que hoy. Salieron del tribunal a la calle de Saltillo, donde el sol de abril calentaba las banquetas con esa tibieza agradable que tiene la primavera en el norte de México. Los ejidatarios los rodearon, no con abrazos, sino con presencia, que a veces es una forma de abrazo más respetuosa. Nicanor le pidió unas palabras para el artículo. Bernabé le estrechó la mano y le dijo que mantuviera el acta guardada en un lugar seguro. Gorostiza, que había viajado a Saltillo para la audiencia, se acercó y le dijo con la voz temblorosa de los viejos que por fin ven cumplirse algo que esperaron toda su vida. «Se hizo justicia, señora». Adela asintió. No dijo gracias porque la palabra gracias, en ese momento, habría sido demasiado pequeña para lo que sentía y demasiado grande para lo que podía decir. Solo asintió con la misma inclinación de cabeza con que asentía a todo, a las buenas noticias y a las malas, a los golpes y a las treguas, porque Adela Montaño había aprendido que la vida no se agradece ni se maldice, se asiente y se sigue caminando. Don Abundio abandonó la hacienda un mes después del veredicto, no de golpe sino por partes, como se van las cosas que se derrumban. Primero se fue la voluntad, después la rutina, después la presencia. Los peones lo vieron cada vez menos en la mesa del patio donde tomaba café junto al naranjo. El abogado Palafox dejó de visitarlo. Hildebrando Quirós renunció y se fue a Monterrey, donde nadie conociera su nombre. Una noche de mayo, don Abundio cargó una maleta en un carro de caballos, salió por la puerta trasera de la hacienda y se fue por el camino que llevaba a Laredo sin decirle a nadie a dónde iba ni cuándo volvía. No volvió. Nadie supo a dónde fue. Nadie preguntó. La hacienda se quedó vacía durante un tiempo y después los ejidatarios la ocuparon, no como invasores, sino como lo que eran, los habitantes legítimos de una tierra que les había sido quitada y que por fin volvía a sus manos. Dividieron las parcelas con la equidad de los que saben lo que se siente no tener nada. Reabrieron la mina con condiciones de trabajo que Fermín habría reconocido como justas. Y en el patio de la casa grande, junto al naranjo, pusieron una mesa donde cualquiera podía sentarse a tomar café sin pedir permiso. Isauro Treviño desapareció la noche del veredicto. No del pueblo. Ya había desaparecido del pueblo semanas antes. Desapareció del mapa, del registro, de la memoria de los que lo conocían. Se convirtió en uno de esos hombres que la gente menciona como mención a algo que pasó y que ya no está. ¿Te acuerdas de Isauro? Y el que pregunta y el que responde saben que la respuesta es sí, pero que el recuerdo ya no tiene dónde agarrarse, porque la persona se fue sin dejar dirección, ni rastro, ni explicación. Lo único que dejó fue una nota.
Adela la encontró una mañana doblada debajo de la puerta del jacal que los ejidatarios le habían ayudado a reconstruir en el mismo lugar donde estaba el anterior, con los mismos adobes, algunos rescatados de las cenizas, otros nuevos, y con un techo de lámina nueva que no tenía agujeros de óxido y que no dejaba pasar hilos de luz por ningún lado. La nota estaba doblada en 3 partes, sin sobre, sin nombre en el exterior, escrita con una letra grande y torpe que era la letra de un hombre que había aprendido a escribir por necesidad y no por gusto. Decía: «Mi madre habría hecho lo mismo que usted». Nada más. 7 palabras. Adela leyó la nota de pie junto a la puerta, con Fermina en el brazo izquierdo y Toñito agarrado de la falda, y se quedó mirando esas 7 palabras durante un tiempo que fue largo o corto, dependiendo de cómo se mida. Largo si se mide en segundos, corto si se mide en lo que significaban. Después dobló la nota, la guardó dentro del rebozo junto al acta de custodia y entró a la casa. No volvió a leerla. No necesitaba. Las 7 palabras se habían quedado grabadas en algún lugar de su memoria que no requería papel para conservarlas. Ese lugar donde se guardan las cosas que no se olvidan, no porque uno haga el esfuerzo de recordarlas, sino porque ellas hacen el esfuerzo de quedarse. Adela no se hizo rica, no tocó el dinero del fondo que el tribunal obligó a don Abundio a establecer para Toñito. Usó la parcela que los ejidatarios le asignaron, una parcela junto al arroyo que ese año sí tenía agua, porque la represa de don Abundio había sido abierta y el agua corría libre por primera vez en décadas. Construyó una casa de adobe con 3 cuartos, uno para ella, uno para Toñito, uno para Fermina. Plantó maíz, frijol y calabaza con semillas que los vecinos le regalaron y cosechó lo suficiente para comer todo el año y guardar para el siguiente. Abrió una cocina, no un restaurante ni una fonda ni nada que tuviera nombre comercial. Una cocina, una mesa larga de madera en el patio de su casa donde cualquier arriero, cualquier caminante, cualquier persona que pasara por el camino viejo podía sentarse a comer un plato de frijoles con tortillas y un vaso de agua fresca sin que nadie le pidiera dinero ni le preguntara su nombre. Y en la entrada, cada mañana, ponía un canasto con pan fresco. Lo hacía con sus propias manos. Se levantaba antes del amanecer, encendía el horno de barro que había construido en el patio trasero con la ayuda de los hijos de Siriaca Vega, amasaba la harina con agua y sal y un poco de manteca que compraba en la tienda de Eustaquio, que había reabierto y que ahora le fiaba sin problema, porque las deudas de vergüenza se pagan con la moneda del cambio de actitud. Hacía 15 o 20 panes redondos, del mismo tamaño del pan que había comprado aquella mañana con las 7 monedas, y los ponía en el canasto de mimbre junto a la puerta. Cualquiera podía tomar uno, sin pagar, sin pedir, sin dar las gracias. El canasto estaba ahí como están las cosas que no necesitan explicación, los ríos, los árboles, las manos que se extienden. A veces los arrieros dejaban una moneda junto al canasto, a veces no. A veces los niños del pueblo pasaban corriendo y agarraban un pan cada uno sin detenerse. A veces un viejo se sentaba junto al canasto y se comía el pan despacio, mirando el camino con la expresión de los que recuerdan algo que no pueden contar. Toñito creció en esa casa. Creció junto a Fermina, que aprendió a caminar agarrada de su mano y a hablar escuchando su voz, y que lo llamaba hermano sin saber que no compartían la sangre, porque en el universo de los niños, la sangre es lo que menos importa. Toñito aprendió a leer en la escuela que Gorostiza reabrió con el dinero que el tribunal liberó de los fondos de la hacienda. Aprendió a escribir con la misma letra grande y clara de alguien que valora cada palabra, porque hubo un tiempo en que no podía decir ninguna. Aprendió a hacer pan en el horno de barro, imitando a Adela con esa precisión que había sido su forma de comunicarse antes de que las palabras volvieran. Nunca supo quién era su abuelo. Nunca supo que el trozo de pan que recibió esa tarde en el desierto fue el mismo que salvó la vida de los 3. Nunca supo que un hombre a caballo lo observó desde un cerro y que ese hombre tomó una decisión que cambió todo. Nunca supo que un acta firmada en un juzgado de pueblo fue lo que se interpuso entre él y un futuro en que habría sido no un niño, sino un documento. Nunca supo nada de eso porque Adela nunca se lo contó, no porque quisiera ocultárselo, sino porque para Adela
La historia no empezaba con don Abundio, ni con la mina, ni con el acta, ni con el juicio. La historia empezaba y terminaba en el mismo lugar, en un camino de tierra con un pan partido en dos. Y eso era todo lo que había que saber. Si esta historia te hizo pensar en alguien que dio todo sin pedir nada a cambio, comparte este video con esa persona. A veces el gesto más pequeño cambia la vida de alguien para siempre. Déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez alguien te tendió la mano cuando no tenías nada? Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, porque cada semana hay una historia así esperando.